Buenas tardes, bienvenidos a la Semana de la Ciencia del Luarca, un espacio de divulgación científica que nace en el año 2003 como homenaje a la figura del Premio Nobel Severo Ochoa. Está promovida por el Ayuntamiento de Valdés y coordinada desde su nacimiento por la doctora Margarita Salas, a la que tenemos que agradecer el recorrido de la Semana de la Ciencia durante nada más y nada menos que 17 años. Además de la coordinación del ciclo de conferencias, que servía de eje central a la Semana de la Ciencia, ella misma se encargaba de hacer entrega de los premios Severo Ochoa a los dos mejores expedientes académicos de bachillerato del curso en el IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca. Los premios se entregaban al terminar sus conferencias en el salón de actos de ese mismo centro, así que quiero aprovechar también la ocasión para agradecer a la dirección del centro del IES Carmen y Severo Ochoa todas las facilidades que a lo largo de estos años nos han ofrecido para organizar allí la jornada de clausura de la Semana de la Ciencia del Luarca. La presencia de Margarita servía cada año para acercar la ciencia a los estudiantes valdesanos y su huella, junto con la de Severo Ochoa, pues se manifiesta en esa elevada ratio de matriculados y matriculadas en la rama de ciencia en nuestro instituto de aquí de Luarca. No cabe duda de que Valdés, entre otras muchas cosas, es ciencia. Como todos sabréis, Margarita falleció hace poco más de un año y esta es la primera edición que la Semana de la Ciencia no la tiene a ella como referente científico a la hora de preparar un ciclo de conferencias. Y como Valdés es ciencia, pues tenemos la suerte y el orgullo de contar con otra científica valdesana que ha aceptado nuestra propuesta, aunque quizás era más una llamada de auxilio, para coordinar un ciclo de conferencias como el de la Semana de la Ciencia de Luarca. Ella es María Verdasco, doctora en Biología por la Universidad de Oviedo, a quien quiero agradecer su disposición y dedicación para que esta 18ª edición de la Semana de la Ciencia de Luarca que inauguramos hoy ofrezca un ciclo de conferencias de primer nivel. María, bienvenida. Y aprovecho también para agradecer la presencia con nosotros aquí hoy, virtual, de la doctora Margarita del Val, que será la ponente de la primera conferencia. Buenas tardes, Margarita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué pena que no pueda estar de verdad ahí. Lo conseguiremos para próximos años, seguro. Antes de dar paso a la conferencia, a la ponencia, quiero deciros que podéis enviar vuestras preguntas en cualquier momento a través del chat de la aplicación. Al final de la conferencia tendremos oportunidad de hacer una ronda de preguntas y que sean respondidas. Quiero recordaros también que las inscripciones para las ponencias de los próximos días están abiertas a través de la web valdes.es en la sección de la Semana de la Ciencia. Así que os animo a todos para que nos sigáis y estéis con nosotros durante toda la semana. Por mi parte nada más, aprovecho ahora para darle paso a María Verdasco para que nos haga una introducción al ciclo de conferencias y a la ponencia de hoy. Estoy seguro de que nos resultará muy interesante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Isma. Bien, es para mí desde luego un placer enorme dar comienzo a las conferencias dentro de la Semana de la Ciencia de Luarca. Este año, como ya se ha mencionado, homenaje a Margarita Salas. Un ejemplo desde luego a seguir para muchas generaciones, y en especial una pionera que nos ha mostrado el camino a muchas mujeres investigadoras. En su edición número 18 nos ha tocado adaptarnos a la nueva situación, a la situación actual de la pandemia. Hemos tenido que recurrir a este formato, a la forma virtual. Pero así es la forma con la que hemos conseguido mantener la cita actual de la Semana de la Ciencia en nuestro concejo, ¿no? Y la hemos mantenido con un altísimo nivel de ponentes y con una temática de gran actualidad, no sé si decir desafortunadamente. Como hoy es el primer día, permitirme también 2 minutos de agradecimientos. Mi agradecimiento desde luego al Ayuntamiento de Valdés, tanto por la confianza depositada en mí para organizar este evento, como por la organización técnica de las conferencias, ¿no? Especialmente desde la Concejalía de Cultura. Isma González, gracias por toda la ayuda y por todas las dudas que hemos tenido. Me gustaría también agradecer, desde luego, como científica y como valdesana, que uno de los intereses del Ayuntamiento de Valdés siga siendo el de promocionar precisamente la ciencia en Luarca. Espero, como en palabras de Isma que acabamos de escuchar, que esta actividad sea seguida de muchas otras actividades y que hagan realmente de la ciencia un sello de nuestro concejo, un sello de la Villa Blanca de la Costa Verde. Bien,
Agradecimiento también extensible a todos los ponentes que desinteresadamente han aceptado participar y ceder su valioso tiempo y su experiencia con todos nosotros. De verdad que es un gran lujo contar con todos y cada uno de ellos. Finalmente, quiero agradeceros a todos vosotros, a todos aquellos que estáis ahora conectados a través de vuestras pantallas siguiendo el evento. Gracias a todos por adaptaros a esta opción digital y, desde luego, por apoyar esta iniciativa. Ahora mismo estamos en torno a unas 200 personas, bueno, 200 registrados, probablemente muchas más personas conectados en este evento, ¿no? Esto, desde luego, también es una ventaja que nos ha permitido pues, esta versión virtual. Bien, en cuanto a lemas de estas jornadas, nos ha venido dictaminado por la situación que estamos viviendo. Los acontecimientos vividos durante estos últimos meses han hecho que cada uno de nosotros nos hayamos enfrentado a muchas situaciones nuevas en la forma en la que vivimos, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo nos sentimos, en cuáles son nuestras preocupaciones. Nos hemos visto también sometidos a un boom de información. Es decir, que a veces esta información es cierta, pero muchas otras veces ha sido información falsa. Ha sido información falsa que ha contribuido, desde luego, a aumentar aún mucho más nuestro desconcierto, nuestro estrés, o al menos yo así lo he sentido. En el otro lado de la moneda, creo que la buena noticia ha sido la respuesta de la comunidad científica. Y ahí Margarita a lo mejor os puede hablar más de cuál es su percepción, ¿no? Si es igual que la mía. Yo creo que se ha avanzado de una forma colaborativa, de una forma bastante rápida en el conocimiento del virus, del SARS-CoV-2, así como de la enfermedad, de la COVID-19. Y bien, para contestar a todas estas inquietudes que todos tenemos, para darles también una validez a los argumentos que utilizamos, a las conversaciones que tenemos todos nosotros con nuestro entorno, pues vamos a tener a 4 ponentes esta semana. Tenemos la opción, como digo, de obtener información veraz acerca de la pandemia. Resalto veraz, ¿vale? Como por ejemplo hoy vamos a tener una clase magistral de lo que es el estado actual de la investigación y entre ellos seguro el desarrollo de las vacunas, un tema tan de actualidad, ¿no? Mañana Clara Menéndez nos hablará de cómo afecta la COVID-19 a un grupo muy específico de la población. Sabemos que la población, el riesgo está estratificado, probablemente por edades, por patologías. Pues bien, Clara Menéndez nos va a hablar de cómo la pandemia, como el COVID-19 y las posibles estrategias pueden afectar de forma diferencial a las mujeres embarazadas. El miércoles tenemos una charla también de investigación básica a cargo de Luis Montoliu. Él nos hablará de la genética del virus. Es un gran experto en técnicas de edición genética y va a hablarnos de cómo se puede emplear esta técnica como herramienta terapéutica potencial, ¿no? Y seguro que Luis nos habla de otras muchas cosas. Y para cerrar el ciclo, creo que es importante abrir el campo. La ciencia es, desde luego, multidisciplinar. Nunca me cansaré de decir esto. Necesitamos la implicación de muchos especialistas desde distintas áreas, desde científicos básicos hasta científicos más translacionales, clínicos, bioinformáticos y, cómo no, éticos, problemas éticos, legales, también tienen que ponerse en este contexto y lo estamos viendo con la situación de la COVID. De esta charla se encargará Federico de Montalvo, que nos va a exponer precisamente cuáles son los principales retos éticos y legales que han surgido de la pandemia. Bien, confío y os animo, aunque sea de esta forma digital, de esta forma menos humana a la que estamos acostumbrados, que nos hagáis llegar todas vuestras preguntas y que el ciclo resulte útil. Y sin más demora, pues introduciros a la primera conferenciante de este ciclo, la doctora Margarita del Val, aunque estoy segura de que Margarita necesita muy poca introducción, porque todos conocemos su labor, su tremenda labor y el papel en estos últimos meses durante la pandemia. Por hacer una breve reseña, Margarita del Val es doctora en Ciencias Químicas, especialidad de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es investigadora científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo, también en Madrid. A lo largo de su extensa carrera investigadora, desde luego, ha trabajado en muchos países, ha empezado su periodo postdoctoral con estudios en Alemania, ya con estudios sobre la respuesta inmune celular frente a diversas infecciones virales. A su regreso a España, fue investigadora en el Instituto de Salud Carlos III en Majadahonda durante 19 años, donde estableció su propio grupo de investigación y desarrolló sus líneas de investigación. Ha realizado además pues, otras estancias de perfeccionamiento en distintas técnicas, en distintos conocimientos, en centros de investigación internacionales, como puede ser
el NIH en Estados Unidos o el McGill en Canadá. Indudablemente la doctora Margarita del Val tiene un currículum vitae extensísimo, imposible de reducir en unos pocos minutos, pero decir que ha dirigido numerosos proyectos de investigación, ha publicado artículos de gran impacto en su área y además ha representado a España en la Agencia Europea del Medicamento, tremendamente útil en la situación en la que estamos ahora. Es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia y del Comité de Vacunas de la Comunidad de Madrid. Bien, como decía anteriormente, desde 2010 trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde estudia cómo nuestro sistema inmune responde frente a patógenos, empleando principalmente modelos animales. Y estos estudios que realizan en su grupo suponen una base de conocimiento para el funcionamiento, el desarrollo y el funcionamiento de vacunas. Bien, como podéis extrapolar, esta formación y experiencia la han hecho una figura fundamental en el asesoramiento científico durante la pandemia. De hecho, al inicio de la crisis del coronavirus, Margarita escribió diversos artículos de sensibilización de la población y otras recomendaciones generales. Actúa además como coordinadora de la Plataforma de Salud Global del Consejo para enfrentar la pandemia. A mí, después de tanto formalismo de currículum vitae, me gustaría acabar con unas palabras literales de la ponente. Y es que me ha dicho que se ha contagiado del virus de la divulgación. Esta es una característica que he de decir que no es la más frecuente entre los científicos, pero que es enormemente valorada por la sociedad. Yo creo que la doctora Margarita del Val, con sus ponencias habituales, como la que nos ocupa hoy, contribuye mucho a la imagen que tenemos la ciencia en la sociedad en general. Hoy nos va a hablar con una ponencia que lleva por título Lo que vamos sabiendo de la investigación asociada al coronavirus. No es su primer contacto con Luarca, ya ha participado previamente en la Semana de la Ciencia, concretamente en el año 2015. Y Margarita, esperemos que pronto de verdad pueda regresar presencialmente a la villa y que todos podamos compartir su presencia en nuestro sitio, en nuestro concejo. Sin más, dar paso a la doctora del Val y agradecerle enormemente tu presencia en estas jornadas. Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy encantada de... ¿Me he quedado congelada o me oís? Sí, me oís, ¿no? Porque yo no me veo la imagen que se mueva, ¿no? Te escuchamos, Margarita, sí. ¿Congelado? Sí. Sí, me escucháis bien. Bueno, pues que encantada de que me hayáis invitado, porque la verdad es que esta tradición que inauguró Margarita Salas a mí me parece fantástica. Cuando estuve hace 5 años, la verdad es que me quedé maravillada de lo bien que me acogisteis en Luarca, de lo entretenida que fue la charla, todas las preguntas, todo el contacto con vosotros. Así, claro, se contagia uno y se queda enganchado a la divulgación, con un público tan fantástico. Y bueno, pues ahora lo hacemos a distancia. Os voy a empezar contando un poco cuál ha sido mi contacto con Margarita Salas. Cuando yo empecé a investigar, mi director de investigación era Eladio Viñola, el marido de Margarita. Por lo tanto, yo desde que empecé conocí a Margarita, estaban un despacho enfrente del otro y para mí siempre ha sido un referente. Luego, cuando me pongo a pensar para atrás, digo, pero en realidad yo que vi que Margarita llevaba su grupo de investigación, eso me ha ayudado a mí muchísimo. Para mí es un referente sin darme cuenta, callada, quiero decir, sin hacer mucha ostentación de ello, pero yo veía que una mujer podía perfectamente, con todo rigor y disfrutándolo, llevar un grupo de investigación. Y eso seguro que me ha ayudado mucho, me ha hecho dudar menos. A mí esto me gustaba, así que seguí. Ha sido un ejemplo de rigor, de cariño, de dedicación a todos sus estudiantes. Ha creado una escuela fantástica, eso es lo mejor, la escuela que ha creado. Y bueno, pues la verdad es que nos quedamos todos muy solos, sobre todo los que trabajaron directamente con ella, pero yo también el año pasado, cuando falleció repentinamente. Así que bueno, en su honor, en su homenaje, esta charla sobre los coronavirus. Os vamos a empezar contando un poquito sobre el virus. Seguro que lo sabéis, pero vamos a poner un poco todo junto. Y hay algunas cosas que son más recientes, que todavía no han salido tanto en las charlas que solemos tener sobre el coronavirus. Lo primero, que este virus, pues bueno, hay gente que dice, bueno, ¿qué virus más tremendo? Bueno, pues es un virus que no es muy contagioso ni es muy mortal. ¿Qué quiere decir que no es muy contagioso? Pues mirad, aquí están desde la izquierda hasta la derecha
están una serie de agentes infecciosos, a la izquierda los menos contagiosos. Pues aquí tenemos a este virus. Aquí está esta R que ya hemos aprendido a conocer, la R de 3 aproximadamente, que es más o menos a cuántas personas se contagia, pero la varicela es más contagiosa, el sarampión es como 5 o 6 veces más contagioso que este coronavirus. O sea, imaginaos lo que es una epidemia de sarampión cuando las había. Bueno, pues se contagiaba prácticamente todo el mundo. Tampoco es muy mortal. La mortalidad actual, cuando ya se ha podido calcular con buenos datos, sabiendo todas las personas que están infectadas, se calcula en alrededor de un 1%. Una de todas las personas que se infectan, 1 de cada 100 acaba falleciendo. Es mucho, en cualquier caso, porque se están infectando toda la población mundial. Es mucho ese 1%. Pero, por ejemplo, mirad lo que era el SIDA en esta misma etapa, cuando no había nada de tratamiento. Un 80% de las personas acababan falleciendo del SIDA. Mirad la rabia, el 100%, la rabia que transmiten los animales salvajes, los perros, etc. O sea que realmente no es ni muy contagioso ni muy transmisible. Sin embargo, tiene 2 características que le han hecho realmente tener un impacto muy potente, y es que es silencioso. Ya sabéis que las personas transmitimos el virus aun cuando no tengamos síntomas, los asintomáticos, una palabra que hemos aprendido a decir sin trabar la lengua, ¿no? Y además es bastante impredecible. Esto quizás no lo sabemos tanto. ¿Por qué es impredecible? Pues porque la cantidad de virus que tiene una persona es muy variable en distintas personas y en distintos momentos, incluso aunque no se tengan síntomas, que es más o menos la misma carga viral. Por eso se contagia tanto sin síntomas. Mirad, cada punto de esta gráfica es una persona. Están ordenadas por edades, pero da igual. Pues mirad, hay personas que tienen muy poquito virus, hay personas que tienen mucho virus, y la diferencia del que tiene más y el que tiene menos es como de 1 millón de veces más. O sea, que hay personas que te pueden contagiar 1 millón de veces más fácilmente que otras. Y ya os digo, los pequeños, los jóvenes, los adultos, los centenarios incluso, en todo se ve que hay mucha diferencia en la cantidad de virus de unas personas a otras. Por eso es muy impredecible, ¿vale? Además, no todo el rato se está exhalando virus cuando estamos hablando o respirando, sino que hay un rato que se exhala, otros que no. Y lo que se ha visto cada vez más claro es que no todo el mundo contagia igual. Alrededor del 10% de los casos de personas contagiosas han sido causantes del 80% de los contagios en el mundo. Hay algunas personas que no contagian a nadie y hay otras personas que contagian a muchísimos. Y esto depende, pues, de cómo sea la cantidad de virus que tiene uno en ese momento, y que la persona inadecuada con una carga de virus muy alto esté en el sitio inadecuado con un comportamiento de riesgo. Entonces puede contagiar a muchas personas. Por lo tanto, como no sabemos cuánto de contagiosos podemos ser, incluso sin tener síntomas, y como tampoco sabemos si un brote que ha empezado de una manera tranquila, a lo mejor en nuestro barrio, acaba descontrolándose, es por lo que os digo que es un poco impredecible y que hay que tener mucho cuidado en todo momento. ¿De dónde viene este virus? Ya habéis oído que viene de los murciélagos. Bueno, vino de los murciélagos, probablemente pasó por una especie intermedia que realmente no se ha llegado a identificar, no sabemos dónde está, y de ahí pasó al ser humano. No sabemos cuánto tiempo lleva dando vueltas por el ser humano, sí que sabemos que desde que se detectó en China es desde casi exactamente 1 año, desde noviembre del año pasado, pero a lo mejor llevaba más tiempo en China, en zonas rurales, multiplicándose y transmitiéndose a bajo nivel entre personas donde no había tanto contacto ni tal densidad de población como en las ciudades. No se sabe, y eso sería importante saberlo para saber si puede haber otros hermanos de este coronavirus que puedan saltar en el futuro. Las infecciones que saltan de los animales, a las personas se llaman zoonosis, ¿vale? Y este virus saltó del murciélago, del coronavirus del murciélago, saltó hace como 40 o 70 años, hace muchos años. Y esto se puede saber por las diferencias en la secuencia de su ARN. Saltó hace mucho y por eso digo que sería interesante saber qué ha hecho entre medias. Y esto no es raro, esto ocurre con mucha frecuencia. De hecho, como esto a la gente le suena muy raro, que haya un virus que salte del murciélago al ser humano,
pues hay gente que se ha empezado a inventar la historia esta de que el virus lo ha fabricado alguien, de que lo han hecho para contagiar a los demás, etcétera, etcétera. Nada de eso. No tenemos tantísimo conocimiento para hacer eso. Los dos virus son tan distintos que seguro que en lugar de... Esto sería como traducir del chino al castellano sin saber nada de chino. Bueno, pues sería imposible, ¿no? Bueno, pues así de difícil habría sido, a partir del virus del murciélago, hacer por ingeniería genética el virus humano. Bueno, no puede ser. Y además es que sabemos que continuamente está habiendo estos saltos de especie. Esto no es raro. El 70% de las infecciones actuales del ser humano fueron zoonosis en su origen, es decir, saltaron en su momento de un animal. A lo mejor hace millones de años, a lo mejor hace miles de años, a lo mejor hace cientos de años. O sea que esto es lo más normal. No solo es lo más normal en el pasado, sino que ocurre todos los años. Están ocurriendo todos los años que saltan agentes patógenos nuevos al ser humano. Y de hecho, en Asia, cada par de años hay un salto muy mortal de gripe aviar. Muy mortal quiere decir, es un virus que viene de las aves, de la gripe, de granjas domésticas, que salta a las personas y que a lo mejor mata a un 40, un 60% de las personas que infecta. ¿Por qué no oímos hablar tanto de esos? Bueno, pues porque resulta que esos virus que saltan, por casualidad, no son nada contagiosos entre personas, esa suerte que hemos tenido. Pero en cualquier momento, por el mismo azar, nos puede caer que sí que sea contagioso y entonces tenemos que esperar que haya otras pandemias. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero esto es una certeza que tenemos. Habrá otras pandemias, si están ocurriendo, daros cuenta, cada par de años. Las más frecuentes han sido de gripe aviar, pero cada vez está habiendo más de coronavirus. Ya ha habido 3 en este siglo XXI. O sea que esto puede ocurrir en cualquier momento. Así que más vale que no solo ahora nos enfrentemos al coronavirus, sino que estemos preparados para el futuro. Seguro que la siguiente vez estamos mucho más preparados porque todos los países de Asia que están viendo esto que les pasa están mucho más preparados y por eso han reaccionado tan rápidamente, tan pronto y se están recuperando mucho antes que nosotros. Bueno, ya os contará Lluís Montoliu en un par de días cómo es la genética del virus. El virus, simplemente yo os voy a decir esto. Cada vez que se multiplica un ser vivo y hace copias de sí mismo para multiplicarse y para poder sobrevivir, pues comete errores. Nosotros también cometemos errores. Nosotros recibimos el material genético de nuestro padre, de nuestra madre, pero hay mutaciones en ello que hace que no seamos realmente la mitad de uno y la mitad del otro. Hemos metido nuestras propias mutaciones. Eso forma parte de la vida, ir metiendo algún error por si alguno es mejor. Los coronavirus mutan poco, esa suerte que hemos tenido. Esto es una de las cosas positivas de estos virus. Mutan poco, porque corrigen los errores. Casi mutan tan poco como nosotros. Ya os he dicho que también mutamos. Por lo tanto, aquí tenemos una suerte que muta 10 veces menos que el virus de la gripe, 100 veces menos que el virus del SIDA, 1000 veces menos que el de la hepatitis C. O sea que estamos con un virus que se va a poder controlar en ese sentido bastante más que esos virus y por lo tanto es una de las razones por las que confiamos en que habrá vacunas estables contra él. ¿Cómo se transmite este virus? Pues os voy a decir la forma más nueva, que no la sabíamos al principio, que ha sido lo que nos ha hecho recomendaros sobre todo que durante todo el verano hiciésemos todas las actividades al aire libre, que se hiciese turismo de naturaleza, que se hiciesen todas las reuniones en terrazas y no dentro de los restaurantes. Por eso habéis recibido tantísimo turismo en Asturias este verano, porque estaba todo el mundo subiendo a los picos de Europa, bajando a las playas, etcétera. Bueno, pues ¿cómo se transmite? Pues la vía fundamental es que se libera cada vez que según se está respirando, se libera de 3 maneras distintas. O con gotículas, que son relativamente grandes, que se las llama balísticas porque son como un proyectil, siguen una trayectoria de proyectil, que puede llegar a una persona de enfrente si está muy cerca. Lo respira o le cae en la boca y entra ya en su sistema respiratorio y en sus pulmones. Estas gotitas, sin embargo, son bastante pesadas y si no hay una persona cerca, caen sobre superficies, caen al suelo y, por lo tanto, funcionan solo a corta distancia y durante corto tiempo. Por esto nos empezamos poniendo las mascarillas porque al principio creíamos que esta era la única manera de transmisión. Sin embargo, hay además un montón de aerosoles de distintos tamaños que pueden penetrar más o menos en nuestro sistema nervioso, que se exhalan también y los aerosoles son
microgotitas, son todavía más pequeñas que las otras. Como pesan tan poquito, se quedan en suspensión, se quedan en el aire, se van concentrando en el aire. Si hay una persona respirando en un sitio cerrado o mal ventilado, se van acumulando y entonces se pueden quedar bastante tiempo, 1 o 2 horas, luego ya se acaban secando y el virus ya se inactiva. Y esta es ahora la vía que, por el largo tiempo que persisten y porque estamos en interiores, va a ser la vía más importante. Y quiero insistir que os deis cuenta de que esto es lo que le está pasando a la gente, que de repente se contagia y dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo llevo la mascarilla, si yo respeto las distancias, si yo me desinfecto las manos continuamente, ¿qué está pasando? ¿Cómo me he podido contagiar? Bueno, pues a lo mejor ha sido a un bar o has ido a una biblioteca o has estado mucho tiempo en una tienda que no tiene buena ventilación y sin darte cuenta has coincidido con una persona contagiada y te ha contagiado. Por lo tanto, insistir muchísimo en la ventilación. Ahora hay dos informes. Uno, este es el primero que os he puesto, del Ministerio de Ciencia e Innovación, que se puede descargar en este sitio. La primera parte es más científica, pero la segunda parte son todo medidas prácticas, cómo se puede combatir el contagio por los aerosoles. Imaginaros que es humo que se queda suspendido en una habitación, pues bueno, simplemente ventilando, si tenemos las ventanas abiertas todo el rato, se irá el humo y no pasará nada, o si salimos a fumar fuera, ¿no? Bueno, pero como es en invierno, no es tan fácil de hacer, pues lo que se puede hacer es medir cómo de cargado está el aire, se puede medir cuánto CO2 se ha echado, y de esa manera, con un medidor muy sencillo, que además se puede compartir entre muchas personas, pues se sabe cuándo hay que ventilar, y a lo mejor solo hace falta ventilar cada cuarto de hora un par de minutos. La ventilación es muy eficaz, muy eficaz. Y luego otra posibilidad es que, bueno, si estamos en un sitio que tiene un sistema de climatización muy grande, en un edificio grande de oficinas, por ejemplo, se puede poner el aire, este aire de climatización se puede poner como en los coches, que la palanca para que en lugar de estar recirculando el aire, entre desde fuera. De manera que entra aire nuevo, limpio desde fuera, echamos fuera el aire con virus, este aire fuera enseguida se dispersa, no contagia a nadie, no es un riesgo para nadie y estamos continuamente limpiando el aire. Y si estamos en un sitio cerrado, que no tiene un climatizador así de bueno, que no podemos ventilar y que sin embargo hay bastante gente, ¿qué hacemos? Pues entonces la única solución, pero también hay otra solución, es comprar filtros de aire que lo que hacen es pasar el aire por unos filtros que retienen el virus, que se inactiva ahí el virus y a base de tenerlo todo el rato conectado, el virus se va limpiando más rápidamente de lo que una persona lo puede estar contaminando sin darse cuenta con sus virus. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer ahora y eso es lo que hay que aprender muy claro. Y eso es lo que nos puede pasar, por ejemplo, si en nuestra casa, que las casas no están preparadas para tener suficiente ventilación para combatir este coronavirus, y en nuestra casa nos juntamos muchas personas, ¿vale? Esto puede ocurrir enseguida. Incluso yo en mi despacho, cuando estoy trabajando, si cierro la puerta, enseguida se concentra ya mucho CO2. Por lo tanto, si yo estuviese contagiosa, se estaría concentrando mucho virus. La persona que entra en mi despacho, al abrir, si yo no tuviese ventilación, al abrir se llevaría una buena bocanada del virus. O sea que mucho cuidado con todas las casas porque no están bien ventiladas. Hay que abrir las ventanas a lo mejor cada cuarto de hora o todavía más frecuentemente si estamos más personas de lo habitual. ¿Cómo se puede parar el coronavirus? Pues hay varias cosas que sabemos que funcionan. Sabemos que el confinamiento funcionó muy bien y esto que bajó no bajó por sí solo el virus, esta bajada no bajó por sí sola, porque hemos visto otros países en los que ha seguido subiendo durante mucho tiempo. El virus por sí solo se multiplica, vamos, exponencialmente, que básicamente es que sube casi verticalmente hacia arriba. Gracias a nuestro comportamiento durante el confinamiento de la primavera logramos bajarlo, logramos mantenerlo durante 2 o 3 meses, la época de la desescalada, y esto lo hicimos muy bien y esto lo podemos hacer y sabemos que funciona. Según fue avanzando el verano y ya acabó el estado de alarma, tuvimos la sensación de que aquello se había acabado y nada más lejos de ser cierto, el virus empezó a propagarse. ¿Por qué más despacio? Porque había una serie de personas que estaban tomando las medidas muy, muy en serio y eran aquellas personas a las que les iba la vida en ello, todas las personas de los grupos de riesgo, personas de mayor edad, personas con otras enfermedades crónicas, diabetes, del corazón, de riñón y un poco más también los hombres, porque los hombres se dieron cuenta que eran más vulnerables que las mujeres, ¿vale? En verano se han contagiado más mujeres y más jóvenes. Por eso durante el verano parecía que no pasaba tanto porque eran personas que no tenían
tantos síntomas graves y entonces los hospitales no estaban nada saturados. A finales de septiembre estaba bajando ya la oleada de verano, que ya como os he dicho ha sido menos grave, y aquí no lo he puesto, pero aquí empezó a subir la oleada de otoño, claramente diferenciada de la de verano, empezó a subir y también hemos logrado contenerla. Por lo tanto, lo podemos hacer y a partir de ahora el oleaje que haya, que ya no serán grandes oleadas, sino será como oleaje subiendo y bajando, dependerá de cuánto nos mentalicemos, de cuánto nos confiemos. Y si nos confiamos mucho para las Navidades, pues a lo mejor tenemos una ola en enero tremenda y además todos infectados a la vez, el día de Nochebuena, el día de Navidad, el día de Nochevieja, el día de Año Nuevo. Mucho cuidado con eso porque si además saturamos todos a la vez los hospitales vamos a tener un problema de que no nos van a poder tratar. Las mascarillas también funcionan. Estamos haciendo el esfuerzo de llevarlas y también funcionan. Este es un ejemplo muy al principio en la oleada de primavera. Empezó a crecer el número de casos y cuando están creciendo de esta manera en un hospital decidieron poner para todos los sanitarios mascarillas. Se empezó a parar el número de nuevos casos en el hospital, se empezó a parar el número de nuevos casos, el número de sanitarios infectados y llegado un momento dijeron, bueno, esto se ha parado pero no baja, vamos a poner también mascarillas a los pacientes. Y en cuanto empezaron a poner mascarillas también a los pacientes, siguió bajando y cada vez hubo menos sanitarios contagiados. Por lo tanto, las mascarillas funcionan, pero atención ahora, sobre todo en el otoño y el invierno, que se transmiten por aerosoles, que la mascarilla vaya lo más ajustada posible, que todo lo que respiremos sea a través de la tela de la mascarilla, del tejido de la mascarilla y no por los huecos que dejamos fuera, ¿vale? Bien ajustada la mascarilla. ¿Qué otra cosa funciona? Pues las cuarentenas y el aislamiento funcionan muy bien. La cuarentena es lo que hacemos cuando estamos sanos, pero hemos tenido un contacto de riesgo con una persona que nos ha acabado diciendo, oye, que me ha quedado positivo, que estaba infectado, y a lo mejor nosotros acabamos también enfermos y contagiosos. No lo sabemos, ¿eh? Somos contactos de un infectado, pero todavía no sabemos si estamos infectados nosotros. Es una medida preventiva, la cuarentena. Y lo que refleja es el periodo de incubación del virus hasta que acaba dando positivo en nosotros. El virus, cuando nos enfrentamos a una persona contagiosa, pues nos llega algo de virus, lo podemos respirar, lo podemos tocar a lo mejor con las manos y nos llevamos las manos a la boca. Por suerte ahora con las mascarillas nos podemos llevar mucho menos las manos a la boca y a la cara cuando estamos con personas que no son de nuestro círculo habitual. Bueno, pues nos hemos infectado y el virus tiene un momento dificilísimo, porque el virus tiene que estar luchando contra todas nuestras barreras, que son la piel, que son las mucosas, que son el contenido de las mucosas, los mocos nos están defendiendo porque atrapan a los agentes infecciosos, la saliva también nos defiende porque tienen antisépticos, es decir, están matando a los agentes infecciosos y el virus está intentando entrar, muchos mueren en el intento, luego logra entrar entre las células, se mueve entre las células, también hay muchas barreras entre las células, al final logra llegar a una célula en la que puede infectar, entra y una vez que entra en la célula se pone a trabajar y lo que hace el virus ahí es intentar multiplicarse para poderse transmitir a otras personas. Se empieza a multiplicar. Primero infecta una célula, luego más células, luego las células vecinas, luego más allá. Entonces nuestro sistema inmunitario se alerta y empieza a contrarrestarle. De manera que el ataque al castillo se ve rechazado y lo vuelve a intentar. Bueno, pues lo que ocurre es que en cada persona esto es distinto y mirad lo que ocurre. Hay veces que personas que tienen una exposición con un contacto de riesgo muy potente, al día siguiente, y a lo mejor tienen en mal estado las mucosas o las defensas, al día siguiente ya dan positivo en un test de diagnóstico, ¿vale? Al día siguiente. Por lo tanto, hay que hacer la cuarentena inmediatamente que sabemos que nos hemos expuesto a un infectado. La mayoría de las personas, la infección da la cara al día 4º o 5º después de la exposición. Hay personas en las que nunca da la cara, ya lo sabéis, que son los asintomáticos, ¿no? Pero ellos también tienen que hacer cuarentena porque son contagiosos. Y hay personas que a lo mejor se han expuesto a un contacto de muy poco riesgo, que a lo mejor tienen unas defensas fantásticas y en las que a lo mejor tarda alrededor de 10 días en dar la cara. A lo mejor se han hecho PCRs a día 2, a día 6, a día 8 y hasta día 10 no da positiva. Han podido dar muchas PCRs negativas y hasta día 10 no da positiva. Así que nada de levantar la cuarentena en cuanto he dado ya un negativo. Eso no vale para nada. Hay que mantenerla de 10 días. ¿Por qué de 10 días? Porque en esos 10 días, como veis, la mayor parte de las personas, el 95%,
ya ha dado la cara a la infección y hay muy poquitas que lo da después de acabada la cuarentena y se ha visto que 10 días pues ya es una cosa que se puede mantener y que ayuda. Esto es hasta que estamos contagiosos. Y si ahora estamos contagiosos y no sabemos por dónde nos hemos contagiado, no tenemos ni idea de quién ha sido nuestro contacto, de repente nos enteramos en el momento en que empezamos a tener síntomas o si por casualidad en algún rastreo nos hacen un test de diagnóstico. Bueno, pues ahora ya entramos en el aislamiento, que es para las personas que están enfermas y contagiosas. Y la razón del aislamiento es que durante todo el tiempo se es contagioso. Y esto ya es para personas que saben seguro que están contagiadas. O bien que les han hecho una PCR y ha dado positivo, o bien que tienen síntomas, o bien que le han hecho los nuevos test de antígeno, que como veis aquí, ya la Comisión Europea los recomienda que se usen estos test de antígeno porque son tan buenos como la PCR, pero tienen de buenísimo que el resultado te lo dan en el momento. Por lo tanto, en lugar de perder 2 o 4 días esperando a que te den el resultado de la PCR o que te citen para hacerla, pues desde el primer momento tú puedes entrar en aislamiento, avisar a todos tus contactos y se ganan 2 o 4 días muy buenos, muy importantes de evitar contagiar a la gente. Fijaros cómo se contagia a la gente. Si este es el día de los síntomas, la mayor parte de los contagios son los días anteriores a los síntomas, cuando estamos todavía asintomáticos, el 40%. El día en que empiezan los síntomas y el siguiente, cuando todavía no nos creemos que ese picor de garganta pueda ser el coronavirus, pues todavía seguimos contagiando a la gente. En cuanto nos damos cuenta, empiezan ya a bajar la cantidad de gente que se contagia y ya hay menos contagios. Bueno, pues también el aislamiento es igual de 10 días, porque 10 días después ya de que se detectan los síntomas o damos el positivo, 10 días después prácticamente nadie ya puede contagiar, ¿vale? Por lo tanto, esto hay que hacerlo y funciona. La cuarentena de los contactos y el aislamiento de los positivos funciona. Y creemos que es lo que está funcionando muy bien en Madrid porque empezamos muy pronto con el test de antígenos y a pesar de que tenemos bares abiertos, está funcionando y estamos controlando la pandemia. A pesar de que el comportamiento no es todo lo controlado que debería de ser, con la detección muy temprana, que esto es lo que se decía desde el principio, test, diagnóstico, 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 está ayudando mucho a controlar la pandemia. Bueno, pues vamos a saber ya un poco lo último de los virus y luego os voy a contar qué sabemos de nuestras defensas. El virus, como os he dicho, lo que tiene que hacer cuando entra en nuestro organismo es entrar en una célula y empezarse a multiplicar. El virus no quiere ni matar a la célula, ni dañar a la célula, ni crear enfermedad en una persona, ni matarla, ni nada. Simplemente el virus se tiene que multiplicar porque si no logra multiplicarse el virus no existiría. Bueno, pues hay virus que cuando se empiezan a multiplicar en una célula lo hacen de una manera muy sostenible y se multiplican con mucho cuidado en la célula sin dañar a la célula. Y esto depende del tipo de virus, ¿eh? Por ejemplo, los herpes, los que causan las calenturas labiales, pues son de este estilo, dañan poco a las células. Hay otros virus, sin embargo, que se multiplican de una manera brutal y revientan la célula y liberan muchísimas partículas infecciosas de virus que empiezan a dar vueltas por nuestro organismo, ¿vale? Pues estas son las bases de la inmunología. Con esto vamos a dar la primera clase de inmunología. Nuestro sistema inmunitario tiene que ser capaz de controlar a los virus que están en circulación y a las células infectadas, que son las fábricas de virus. Por eso nuestra respuesta inmunitaria tiene que especializarse en todas las posibles situaciones que se pueden dar, dónde encontrar virus o dónde encontrar bacterias dentro de nuestro organismo. ¿Y cómo hace para localizar y diferenciar las células infectadas y a las partículas infecciosas? Pues vamos a aprender un poquito de nuestro sistema inmunitario. Vamos a aprender un poquito primero de cómo mantenerlo en buen estado. Para que nuestro sistema inmunitario esté equilibrado, hay que hacer lo que dice este dicho: mucho trato, poco plato, mucha suela de zapato y vacunarse, que cuando este dicho se inventó no teníamos vacunas todavía. Las vacunas es lo que más fortalece a nuestro sistema inmunitario y luego iremos un poquito a las vacunas del coronavirus. Ahora mismo hay que vacunarse, quien se recomienda la vacunación, no es obligatoria, de la gripe a las personas que son de los grupos de riesgo de la gripe, que son las que se benefician de esta vacuna, y a quien le toque por encima de 65 años la del neumococo, que también es una enfermedad respiratoria. Esa es solo una vez en la vida, la de la gripe ya sabéis que es todos los años. ¿Qué es bueno para que nuestro sistema esté equilibrado? Pues hay que cuidar nuestras barreras, ya os he dicho, la piel y las mucosas, en este caso la mucosa de la nariz y de la faringe, que es la mucosa es lo que nos protege por dentro, la piel es la barrera exterior y todas las mucosas de todo el organismo son lo que nos protegen por dentro de los agentes infecciosos.
Además hay que tener una comida variada y equilibrada, y aquí os pongo la pirámide nutricional de la dieta mediterránea, ¿veis? Aquí tenemos el aceite de oliva. Comida variada, equilibrada, que esté suficientemente diversificada y no abusar de cosas que causan obesidad, porque ya sabéis que la obesidad es uno de los factores de riesgo importantes con esta pandemia. La gente que ha abusado de muchas grasas saturadas y que ha abusado de alimentos muy dulces con azúcar muy refinado tiene ese problema. Bueno, también es muy importante para nuestro sistema inmunitario hacer un ejercicio moderado. Aquí tenéis a estos campeones. Ejercicio moderado, no exagerar, no hay que correr maratones, no hace falta, pero un ejercicio todos los días libera transmisores que son positivos y que hacen que nuestro sistema inmunitario esté activado sin pasarse. Y luego hay que hacer 3 cosas que seguro que os estarán costando durante esta pandemia. Dormir bien, no tener estrés y tener buenas relaciones sociales. Esto es difícil, pues vamos a intentarlo lo mejor posible. Si no dormimos en absoluto, vamos a intentar que nos ayude el médico. Si tenemos estrés, vamos a intentar controlarlo, vamos a intentar modular el miedo, hablar con gente, si hace falta ir a profesionales. Habrá gente que tendrá depresión, habrá gente que tendrá estrés, habrá gente que tendrá ansiedad. Todo esto es normal. ¿Cómo no va a ser normal en esta situación tan rara? No penséis que eso os ha ido a la cabeza. Acudid a alguien que os pueda ayudar, ¿vale? Y las relaciones sociales, pues todo lo mejor que podamos con seguridad. Aprovechar y aprender a hacer todo tipo de relaciones sociales. Yo he hecho muchos amigos durante la pandemia a través de este tipo de plataformas y me llevo genial con ellos y son gente que no he visto en mi vida todavía, ¿eh? Hay muchos, o sea que esto se puede hacer, así que vamos a aprovecharlo. Bueno, ¿cómo se defiende nuestro sistema inmunitario? Lo primero que hace es que tenemos una respuesta que se llama la respuesta innata, que son las células que lo que hacen es básicamente comerse enteros a los agentes infecciosos según llegan al organismo, ¿vale? Se los comen y los digieren, es lo que hacen, los hacen trocitos como si fuese una digestión normal y corriente y así ya los inactivan. Hacen también algunos componentes antivirales como el interferón y lo más importante, lanzan señales a los especialistas para que vengan. Los especialistas están en estas otras 2 cajas. ¿Y qué señales son las que lanzan a los especialistas cuando se está activando nuestro sistema inmunitario? Un poquito de fiebre para que se dilaten los vasos sanguíneos y lleguen mejor a la zona de infección muchas más células. Un poquito de inflamación, un poquito de enrojecimiento de la zona porque se está llenando de células que antes no estaban allí. A veces incluso puede si por ejemplo, si es una herida en un brazo o si es una vacuna. Son justo las señales de que una vacuna está prendiendo. Atención. A lo mejor la señal en el brazo pues, no se puede mover igual de bien o causa algo de dolor. Todas esas son las señales que están lanzando nuestro sistema inmunitario para llamar a los especialistas. Por lo tanto, es muy importante que eso ocurra. Así que si las vacunas dan ese tipo de lo que se llama pues eso, efectos secundarios y se pasan en un día o en muy poco tiempo o en 2 días, daros cuenta que esos son buenos porque están precisamente activando nuestro sistema inmunitario. Bueno, llaman a los especialistas. ¿Y quiénes son los especialistas? Pues estos no se juegan la vida tanto, pero son cuerpos que están, digamos, son células que están ya con una capacidad muy clara de reconocer. Estos son primero los linfocitos asesinos, los linfocitos citotóxicos, que esto es nuestra respuesta celular. Son capaces de mirar a las células, ver si una célula está infectada por un virus o no, diferencia a esta célula infectada de su vecina que no está infectada y elimina solo a la célula infectada. De manera que lo que logra al eliminar la célula infectada es que esta célula infectada deje de fabricar virus. Si nos hemos infectado con una dosis muy alta y tenemos muchas células infectadas, también nos causará algo de daño en las mucosas, claro, y esos son los síntomas. Pero si nos hemos infectado con menos virus o tenemos una respuesta muy rápida, pues no llegaremos a tener síntomas porque eliminar unas poquitas células no lo llegamos a notar. Bueno, y luego después entran los anticuerpos, que estos los conocemos más. Los anticuerpos los hacen otros linfocitos que se llaman linfocitos B. Los linfocitos B hacen anticuerpos que pueden unirse a bacterias, a virus, etc. Bueno, pues cuando el anticuerpo se une a los virus, al bloquear el virus todo alrededor, aquí solo hay un anticuerpo unido, pero se pueden unir muchos más, se une a la parte justo que forma la corona del coronavirus, pues la célula es que ni se puede infectar, queda sana y por lo tanto no puede ni fabricar virus. Entonces los anticuerpos cuando tenemos grandes cantidades son muy buenos
y por eso es importante que cualquier vacuna, cualquier infección induzca buenos anticuerpos para poder prevenir desde el principio la infección para no tener ni que infectar a las células. Pero en cualquier caso la combinación de ambos, que aquí no fabrica virus y aquí tampoco, el matar a las balas que son los virus y el matar a las fábricas de balas, a las fábricas de armamento, se combinan para controlar mucho mejor las infecciones. Bueno, pues cuando ya han llamado a los especialistas, la inflamación baja enseguida, en cuestión de un par de días baja la inflamación y ya eso no pasa nada. ¿Qué pasa con este coronavirus? Pues que la inflamación en las personas que tienen de los grupos de riesgo, lo que les ocurre es que no son capaces de bajar esta inflamación y permanece días y días, semanas y semanas, y es lo que causa problemas en muchos órganos del organismo y es lo que causa la gravedad. La inflamación, que al principio es buena, si se mantiene mucho tiempo no es buena, y ese es el problema sobre todo de la gravedad. No es el daño directo del virus, sino la inflamación que persiste. Bueno, pues los linfocitos, al principio, que son inexpertos, cuando les acaban de llamar al sitio de infección, los linfocitos B lo primero que hacen son unos anticuerpos que os irán sonando, que se llaman las IgM. Por lo tanto, si se detecta que una persona tiene IgM en la sangre, pues sabemos que ha habido una infección, que ha habido unos linfocitos inexpertos que acaban de aprender, pero a lo mejor ha sido hace unas pocas semanas, a lo mejor ha sido hace unos pocos meses, no sabemos cuándo fue. No son un marcador de que somos contagiosos, que esto en algún momento se ha dicho y es un error. No marcan que estemos contagiosos, simplemente dicen que en algún momento ya nos hemos enfrentado a la infección. Cuando ya el linfocito B está experimentado y ya se ha montado toda la respuesta inmunitaria y ya es el especialista que queremos, ya es capaz de hacer unos anticuerpos más potentes, que son las IgGs. Si tenemos IgGs, la respuesta inmunitaria ha sido más intensa, ha avanzado más, pero a lo mejor ha sido más intensa porque ha tenido que luchar con mucho más virus, y entonces pues por eso ha hecho muchos más anticuerpos. Tener muchos o pocos solo te dice lo que te ha ocurrido a ti antes, ¿vale? Y hay una cosa interesante y es que cada linfocito B es capaz de hacer un tipo distinto de anticuerpo. Hay un linfocito B, este morado aquí, que es capaz de hacer anticuerpos frente a este virus. No solo frente a este virus, frente a un solo rinconcito de una sola proteína de un solo virus. Pero otro linfocito B hace anticuerpos distintos que son capaces de reconocer a otra zona de otra proteína de otro virus totalmente distinto. Por eso tenemos una potencia muy grande en nuestro organismo para hacer muchos tipos de anticuerpos. Pero tantísima variedad de anticuerpos podemos hacer que siempre tenemos anticuerpos que podrían reconocer a un virus que nunca habíamos conocido, como este coronavirus, que no lo había visto nadie nunca en la historia, ¿vale? Los seres humanos no lo habíamos visto y sin embargo son capaces de hacer anticuerpos. ¿Qué pasa? Que hay tantísimos anticuerpos distintos y son tan distintos en cada persona y tan distintos de una persona a otra, que como cada persona hace anticuerpos distintos, pues los kits de detección de anticuerpos no pueden detectar todos los posibles anticuerpos distintos. Hay personas que dan negativo, han pasado la COVID, han tenido síntomas, han dado PCR positiva o han dado un test de antígeno positivo, pero en el test de anticuerpos dan negativo, parece que no tienen anticuerpos. Hay gente que se preocupa por esto, pero lo más probable es que tengan anticuerpos que no se detecten. Yo no me preocupo y yo no me haría un test de anticuerpos ahora que tenemos los test buenos de diagnóstico, que son la PCR y el de antígenos. Yo ahora no me haría nunca test de anticuerpos y sobre todo no lo haría para darme seguridad para ir al colegio, para darme seguridad para la empresa en la que trabajo o antes de juntarme con alguna persona. No son para diagnóstico los test de anticuerpos. Olvidarlos. Ahora tenemos los de antígeno y las PCRs, que son los buenos. Bueno, además, somos todas las personas distintas. Cada persona hace anticuerpos a distinta velocidad. Hay gente que primero tiene IgM, luego otras que tienen primero IgG, otras que los hacen a la vez, otras que no llegan a detectarse ninguna. La IgM persiste mucho tiempo y por eso, como persiste mucho, no es un marcador de que estoy en este momento contagioso. Ya os he dicho que contagiosos somos como 10 días o algo así, poco más. Cuanto más grave es la infección, más niveles de anticuerpos, pero bueno, eso no quiere decir nada, simplemente que hemos tenido una infección a la que nos hemos tenido que enfrentar y hemos tenido que llamar a más cuerpos de seguridad, ¿no? Han llegado más furgonetas llenas de policías especializados para controlar la infección. Y luego hay personas que hacen anticuerpos de los mejores, que son los neutralizantes,
pero unas hacen muchos y otras hacen menos. Y precisamente estos anticuerpos, que son los que evitan que el virus pueda llegar a una célula e entrar en la célula, estos neutralizantes de los que se habla mucho, pues son con los que usaron de una persona que hacía anticuerpos muy buenos, aislaron uno que fue con el que trataron al presidente de Estados Unidos, ¿vale? Lo aislaron de una persona y luego ya por ingeniería genética copiaron la secuencia y simplemente ya lo repiten. Y además lo juntaron con uno que habían hecho, o sea, que habían sacado de un ratón que había estado muy bien inmunizado con un candidato a vacuna y entonces tenía linfocitos de memoria ya a largo plazo, eran muy buenos. Y eso, por ejemplo, es uno de los posibles medicamentos que se pueden usar como antiviral y que todavía están en la fase de evaluación, todavía no está claro si pueden funcionar o no. Y luego lo más importante, medir anticuerpos es fácil, pero medir la inmunidad celular, los linfocitos T que destruyen las células infectadas no es nada fácil, es muy complicado, hay que ser especialista, hacen falta aparatos especiales, cultivos, etcétera. En cualquier caso, si alguien tiene anticuerpos, si se tienen anticuerpos, también necesariamente se ha tenido antes la inmunidad celular. Y si se tienen anticuerpos pero van desapareciendo, si se han tenido anticuerpos, también necesariamente se tiene inmunidad celular. Luego volveremos sobre esto. Lo de he tenido anticuerpos pero ahora ya doy negativo. Bueno, y así es como funciona nuestro sistema inmunitario. La primera, el día de la infección, de repente se activa, les llaman, los inexpertos aprenden a reconocer, se monta una respuesta inmunitaria importante que luego logra controlar la infección y una vez que se ha controlado la infección, esta respuesta inmunitaria se va, se vuelve a sus cuarteles, pero ya tenemos a más linfocitos entrenados y si hubiese una reinfección, inmediatamente tenemos más aquí que aquí, ¿lo veis? Aquí estaban prácticamente, no sé, aquí hay muchos. Si tenemos una infección, se multiplicarán rápidamente a grandes cantidades y nos podrán controlar la reinfección. Esta segunda respuesta inmunitaria es mucho más potente, pero tan mucho más potente que puede ser 1000 veces mejor en número de células o en número de anticuerpos que producimos y los anticuerpos ser 1000 veces mejores en su capacidad de unirse, la fuerza con que se unen al virus y por lo tanto la fuerza con que le impiden infectar a nuestras células. Luego volvemos al tema de si hay reinfecciones o no y cuánto dura la inmunidad a los coronavirus. Porque como veis, aquí lo veis, es mucho mejor en la que nos queda si nos infectamos una segunda vez. Es mucho mejor y eso es una de las cosas buenas de este coronavirus. Bueno, ¿y qué es esto de que los linfocitos se quedan ahí y reaccionan mucho mejor la segunda vez? Pues esto se observó primero cuando veíamos que muchas enfermedades infecciosas solo las pasamos una vez. Las pasamos una vez y esto es porque nuestros linfocitos aprenden, pasan de inexpertos a expertos y recuerdan los microbios patógenos que han encontrado antes. La primera vez se empiezan a multiplicar nuestros linfocitos, el virus se multiplica más rápidamente, así que más vale que nuestros linfocitos se multipliquen mucho, se empiezan a armar, a hacer anticuerpos y en un par de semanas pues ya tenemos anticuerpos que se unen al virus. Claro que en este par de semanas hemos tenido los síntomas, nos hemos encontrado fatal, hemos contagiado a gente y algunas personas incluso en este par de semanas o 3 semanas han muerto. O sea que la infección natural tiene sus riesgos. Hay unos pocos linfocitos que en la infección natural, en lugar de ir a trabajar, inmediatamente se van a la universidad y aprenden y se especializan y se convierten en linfocitos de memoria. Estos linfocitos de memoria están mucho más activados, se multiplican mucho más rápidamente, de manera que si nos enfrentamos por segunda vez al virus, una reinfección, en muy pocos días se multiplicarán en grandes cantidades y harán anticuerpos de una afinidad muy alta, ya os he dicho, a lo mejor 1000 veces más buenos. Por lo tanto, en estos pocos días ganamos a la velocidad de multiplicación del virus con nuestro sistema inmunitario y ni siquiera tenemos síntomas. Siempre es más benigna la segunda infección que la primera. Y eso es lo que se llama la memoria inmunológica. Esta es la base de las vacunas, ¿vale? Ya se conocen los linfocitos B de memoria, los linfocitos T de memoria, ya se han visto en los pacientes recuperados de la COVID, y los linfocitos T, los citotóxicos, los que son los asesinos de las células infectadas, lo que hacen es que tienen un arsenal muy potente, ellos no tienen anticuerpo, tienen un arsenal muy potente de armas para matar a las células infectadas, y lo que hacen es que son capaces de sincronizar este arsenal letal y de golpes son muy eficaces en eliminar las células infectadas. Por lo tanto, las fábricas de virus son mucho menos eficaces y se eliminan inmediatamente y por lo tanto
ya no se llega ni a tener síntomas. Bueno, pues entonces esto es lo que ocurre cuando estamos en la situación que no hemos visto nunca el virus, que era toda la humanidad al principio y ahora casi toda la humanidad. Se encuentra un sistema inmunitario inexperto cuando nos viene el virus de un contacto, lo conozcamos o no, y se multiplica mucho el virus y tenemos una variedad importante de síntomas llegando a graves y a fallecimiento. Sin embargo, las personas que ya reconocen al virus, que son los que ya se han enfrentado a la infección y se han recuperado y han sobrevivido, o idealmente los que están vacunados, estas personas ya están inmunes y cuando llega el virus, la misma cantidad de virus que antes, pues ya hacen sus linfocitos T, sus anticuerpos y el virus prácticamente no se multiplica, de manera que los síntomas son mucho menores o ausentes totalmente. Bueno, pues vamos a ver entonces cuál es la base de las vacunas, porque la infección primaria, la infección natural, ya os he dicho que tiene un problema, y es que uno puede fallecer. La infección natural la estamos viendo y 1 de cada 100 personas fallece con este virus, más los más mayores, más los que tienen enfermedades crónicas, pero existe. Bueno, pues las vacunas son medicamentos, quiere decir que siguen todos los protocolos de ensayos clínicos de seguridad y de eficacia. Estos medicamentos no son un compuesto químico, sino que lo que tienen son partes biológicas, tienen componentes del microorganismo y estimulan a nuestro sistema inmunitario, le enseñan, le estimulan y pasan de ser inexpertos a ser expertos y llegan a la fase de memoria inmunitaria. Todo esto con algo que no es infeccioso porque solo tiene componentes del microorganismo, es decir, de una manera muy segura y sin arriesgar la muerte. Y por eso nos protege de las enfermedades infecciosas. Normalmente funciona muchísimo mejor previniendo, es decir, si nos vacunamos antes de enfrentarnos a la infección. Para la curación no es para lo que se usan las vacunas. ¿Qué evitan las vacunas? Pues cada vacuna es distinta, no todas las vacunas son iguales y cuando se fabrican uno no sabe cómo de potentes van a ser o cómo de eficaces van a ser o si no van a valer para nada. Justo ahora estamos en esa fase en las vacunas que se están desarrollando en el mundo. Las vacunas más sencillas o menos potentes, pues lo que logran es combatir los síntomas leves. Eso es lo más fácil para una vacuna que ha entrenado al sistema inmunitario, pero no muy bien. Si lo entrena más potentemente, además es capaz de combatir los síntomas graves, la muerte y, por supuesto, la hospitalización, el ir a la UCI, etc. Bueno, este tipo de vacunas son las vacunas que protegen de la enfermedad. Protegen a la persona vacunada. Está claro, ¿no? Síntomas leves, graves o muerte. Lo que queremos, claro, es que protejan de los síntomas graves o de la muerte. Ahora mismo las vacunas que se están anunciando y que salen a bombo y platillo con notas de prensa y que lo vemos por todas las noticias, televisión, redes sociales, de lo que todavía solo han podido ver es que protegen de síntomas leves. Eso no es lo único que queremos que protejan más. Bueno, esto lo vamos a ver en las semanas que tenemos por delante. Esto lo irán viendo porque los voluntarios que se han vacunado con estas vacunas, que son de todo tipo, son jóvenes y mayores y son sin enfermedades crónicas y con enfermedades crónicas, pues cuando les llegue la infección natural, a pesar de que lleven una vida con bastante protección, pues ya iremos viendo si protege de los síntomas graves o no. Por ahora, los voluntarios que menos se están protegiendo, lógicamente, es igual que en la población normal. Aquellos que tienen síntomas leves porque son aquellos que se protegen menos. Ya os he dicho que las personas mayores y las enfermedades crónicas se han protegido muchísimo durante este verano. Bueno, pues si tú eres un voluntario en un ensayo clínico de una vacuna, como no sabes si la vacuna va a funcionar o no, no sabes si te han puesto la vacuna o la solución que parece vacuna pero que no tiene nada y que se llama placebo, vas a ir con un cuidadito muy importante, ¿eh? O sea, si tienes 80 años y encima tienes diabetes, pues vas a ir con mucho cuidado por muy voluntario que estés en un ensayo clínico, ¿vale? Entonces esas personas tardarán más en exponerse a la infección natural en un momento en que tengan algún descuido y se tardaremos más en saber si estos candidatos a vacunas protegen de los síntomas graves y de la muerte. Bueno, esto protege a cada persona. ¿Cuáles son las mejores vacunas? Pues las que además protegen del contagio, es decir, aquellas vacunas que no solo hacen que la persona no enferme, sino que además cuando la persona vacunada se enfrenta al virus, el virus no es capaz de multiplicarse en esa persona casi o nada y por lo tanto esa persona no es contagiosa. Porque ese tipo de vacunas que evitan el contagio, que evitan la transmisión, lo que nos ayudan es a controlar la pandemia en la sociedad, no solo en las personas vacunadas, sino también en sus contactos, ¿vale?
Es decir, estas son más potentes y estas, ojalá que logremos incluso alguna de estas. Pero si ya logramos algo que proteja de síntomas graves y muertes, pues ya es fantástico, ¿no? Pero bueno, todavía no se sabe, ¿eh? No se sabe. Así que las vacunas sustituyen a la infección inicial natural, que puede ser grave y que puede llevar a la muerte, pero entrenan igual la memoria del sistema inmunitario o incluso mejor. Y atención, las vacunas solo protegen frente a la infección para la que han sido preparadas, ¿eh? La vacuna de la gripe nos va a proteger de la gripe, pero si tiene algún efecto sobre el coronavirus será muy pequeñito. Lo que protege del coronavirus es una vacuna preparada para proteger del coronavirus, ¿vale? O sea que eso que lo tengamos muy claro para saber de qué queremos estar protegidos y saber con qué decidimos vacunarnos. Porque las vacunas no van a ser obligatorias, las vacunas son voluntarias en España. Y cuando veamos cómo son y cuando las veamos que son seguras, cuando veamos que las han aprobado las agencias del medicamento, pues yo os digo que las agencias del medicamento son muy, muy rigurosas. Y la Agencia Europea del Medicamento, que es la suma de todas las veintitantas agencias del medicamento de cada país, ven más, vamos, tienen 100.000 ojos mirando qué es lo que está ocurriendo. Y yo aún diría más, fijaros, la primera vacuna que ha pedido que aunque por ahora solo tiene indicios de que protege de los síntomas leves, muy bien, pero solo de los síntomas leves, ha pedido que con esos indicios se le permita usarla en emergencias, que es la de Pfizer, ha pedido el uso en emergencias. Cuando esto se va a evaluar por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, esto va a ser público y lo vamos a poder ver los 7.500 millones de habitantes del mundo. Lo van a emitir en YouTube y lo va a poder ver todo el mundo. Va a ser absolutamente transparente. O sea, vamos a saber qué dice la compañía, vamos a saber cómo le preguntan. Seguro que nadie lo queréis ver porque es más para especialistas, pero lo van a hacer para cualquiera que lo quiera ver. Es decir, esto se quiere que se vean cuáles son todas las seguridades, cómo lo están escrutando los especialistas, cómo están buscándole todas las cosquillas para estar convencidos de que son seguras y de que van a tener una eficacia que merezca que se empleen. O sea que yo ahí, que trabajo en la Agencia del Medicamento también, la verdad es que si las agencias del medicamento dan su visto bueno, yo tengo confianza total, ¿eh? Aunque yo, como no soy grupo de riesgo, no seré la primera persona a quien le vacunen, obviamente. Vacunarán primero a quien más lo necesita. ¿Qué tenemos de tratamiento? Pues de tratamiento tenemos muy poquito, ¿eh? Igual que os he dicho que las vacunas ahora se van a autorizar para uso de emergencia, en la primera oleada se probaron de emergencia varios medicamentos a ver si funcionaban, se razonó que tenían mecanismos de acción que podían a lo mejor funcionar y de todos aquellos ha quedado uno que sí que ha funcionado, que es la dexametasona, que no es un antiviral, trata la inflamación. Después, cuando acabó la primera oleada, se comprobó en ensayos clínicos muy rigurosos y ya se sabe que funciona perfectamente, además es barato y los médicos tienen mucha experiencia. Por lo tanto, esto se está usando, pero ha habido otros que, bueno, no, se vio que las esperanzas que se tenían no eran fundadas. Y luego se tratan todos los demás síntomas que hay, pues con el tratamiento habitual que se ha tratado este tipo de síntomas, complicaciones cardíacas, complicaciones de coagulación, etcétera. Todavía no hay ningún antiviral, pero os remarco, todavía, igual que con las vacunas os he dicho, todavía no sabemos si protegen de síntomas graves. Lo vamos a saber, pero en cuestión de semanas, en muy poco tiempo. Y con los antivirales tardaremos más, tardaremos meses probablemente, pero también se están haciendo muchísimos ensayos clínicos y alguno es probable que salga. O sea, esto avanzará. Y entre ellos, entre los antivirales está lo que os he dicho antes, los anticuerpos neutralizantes, copiados de pacientes que los hacían muy bien y que se pueden administrar igual que cualquier otro medicamento. Y para saber cómo es cuando la gente pregunte cuánto dura la inmunidad y será seguro y me puedo volver a infectar, bueno, pues vamos a aprender de lo que ya sabemos. Hay otros coronavirus. Vamos a ver cómo es la inmunidad a otros coronavirus. Y ya os adelanto que es buena, ¿eh? Este es otro de los regalos que nos ha hecho este virus. No se sabe defender demasiado bien de la inmunidad y aunque se defiende para lograr multiplicarse, los coronavirus, sin embargo, nosotros, el ser humano, hace una respuesta inmunitaria bastante buena, bastante potente y vamos a ver cómo es con los otros coronavirus. Sabemos que hay una cosa que es negativa, ¿no? Que es la seronegativización, que es que los anticuerpos van perdiéndose en las personas, ¿no? Se estima pues, que al cabo de los 6 meses la mitad de la población pues, va perdiendo los anticuerpos.
¿Y quiénes los pierden antes? Pues los que tienen menos anticuerpos, los asintomáticos, porque se han enfrentado a una enfermedad muy leve y tienen menos anticuerpos, no han necesitado hacer más. Pero estas personas, como os he dicho antes, no os preocupéis, estas personas sí que están protegidas, o sea, no hay que tener miedo. La inmunidad a los coronavirus es muy eficaz, aunque no sea óptima. Hay 4 coronavirus catarrales, que son cada uno de estos colores, 4 coronavirus que causan catarros precisamente, y es porque el 100% de la población tenemos inmunidad frente a ellos. Es todo lo contrario que frente a este coronavirus nuevo. Estos coronavirus catarrales entraron en la especie humana, uno hace 130 años, otro hace varios siglos, otro ya ni se sabe, saltaron del ganado bovino, de los ratones, este ha saltado de los murciélagos, saltan de cualquier animal, pero ya llevan tanto tiempo con nosotros que toda la población es inmune a estos virus. Bueno, menos los niños recién nacidos, ¿vale? O menos la persona que le hacen un tratamiento para que acepte un trasplante y que le inmunosuprimen. Bueno, todos tenemos inmunidad. Entonces, aunque estos virus también son malos, tienen genes de virulencia, ¿no? Pues lo que ocurre, y de hecho en personas muy graves, pues sí que tiene una enfermedad respiratoria grave muy parecida a la de este coronavirus, como todos tenemos cierta inmunidad, es decir, como todos estamos con unas defensas muy fuertes, parecen benignos. Parecen benignos. No es que ellos sean débiles, es que nosotros somos fuertes. Y si encima de tener una buena inmunidad en verano tenemos poco contacto personal, hacemos todo al aire libre, baja muchísimo la probabilidad de contagio. Entonces es lo que se llama que son estacionales. Estos son los meses de verano, esto es un calendario de enero a diciembre. En los meses de verano todos los coronavirus se transmiten mucho menos. La mayoría de los casos cuando son noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Nos veis? Bueno, pues eso es lo que tenemos por delante. La época de grandes contagios, los 6 meses de grandes contagios de los coronavirus. Así que mucho cuidado con los contagios, en particular con los contagios por aerosoles en interiores mal ventilados. Pero son benignos, por lo tanto la inmunidad está protegiendo, es buena. Es duradera, dura bastantes años, no es óptima. Igual hay pérdida de anticuerpos, pero a pesar de haber perdido anticuerpos no pasa nada. Estos son personas que han ido perdiendo los anticuerpos, tenían el nivel aquí donde la raya y según va pasando el tiempo van cada vez haciendo menos anticuerpos. Hay personas que, bueno, prácticamente no hacen casi anticuerpos o quedarían negativo. Ahora bien, si una persona se reinfecta, inmediatamente sus linfocitos de memoria se vuelven a hacer anticuerpos, vuelve a subir los niveles de anticuerpos para arriba. Pasa un catarrillo y ya está. Vuelve a tener anticuerpos que ya empezaron a bajar despacito, pero no pasa nada. Así que con los otros coronavirus sí que nos reinfectamos. Nos reinfectamos de manera muy, muy variable, pero aproximadamente cada 2 años con exactamente el mismo tipo de virus. O sea que esto ocurre y sin embargo, aunque hay reinfecciones, son benignas. Y esto es lo que esperamos con este coronavirus cuando seamos todos inmunes o lo que pueden esperar con este coronavirus los que ya han superado la enfermedad, ¿vale? Por lo tanto, ya se pierde la ansiedad de puedo tener una enfermedad más grave que la primera vez o igual de grave que lo pasé muy mal, ¿no? Será más benigna porque tenemos una respuesta mucho más potente. Lo que no sabemos o lo que nos tememos es que esta inmunidad no evita que seamos contagiosos. Hemos pasado la infección, no volvemos a tener síntomas, pero un día nos exponemos sin darnos cuenta a alguien, nos contagia y esa persona contagiosa hace que el virus se multiplique en nuestro organismo y a lo mejor, aunque solo tenemos un catarrillo, esa multiplicación hace que nosotros seamos contagiosos. Por lo tanto, nada de confiarse, porque a lo mejor justo a los que vamos a contagiar es a todos nuestros contactos más cercanos, al abuelo que está mal del corazón, a la tía segunda que tiene ahora cáncer y está con quimioterapia y el tratamiento la ha bajado las defensas mucho, etcétera, etcétera. Mucho cuidado las personas que ya lo han pasado. No es nada seguro, pero ellas pueden perder el miedo, pueden perder la ansiedad, pero tienen que mantener todas las medidas de contención. Y lo mismo pasará cuando empiece la campaña de vacunación. Hasta que no veamos si de verdad la vacuna protege de la transmisión del virus, hasta que no veamos si es de las que protegen de la pandemia y no solo de los síntomas a cada persona, no podremos bajar la guardia. Tendremos que seguir con todas las medidas. Por lo tanto, todo este otoño-invierno y principio de la primavera vamos a seguir con todas las medidas, porque es que aunque estén 4 o 5 vacunados, 40.000 o 50.000, 4 millones vacunados, habrá todavía muchísimas personas que no estén vacunadas y que puedan estar vulnerables a la infección. O sea que mucho cuidado todavía, nada de con el primer pinchazo ya se ha librado el país. No, se ha librado la persona vacunada y si la eficacia es alta.
pues eso, esto ya os lo he dicho antes, las reinfecciones son muy benignas, muy benignas. Hay muy poquitas enfermedades que se hayan descrito, muy pocas reinfecciones que se hayan descrito, pero vamos, llevamos 55 millones de personas en el mundo y como mucho hay como 5 casos. O sea, 1 cada 10 millones de reinfección que se haya notado. O sea, que esto no es un problema. Y luego, bueno, ya os he dicho, la inmunidad por el coronavirus es suficientemente buena, aunque no es óptima, pero fijaros que las vacunas pueden hacerlo mejor, ¿eh? Porque las vacunas vamos a coger lo mejor del virus, los componentes mejores para intentar mejorar la naturaleza. ¿Cómo la mejoramos? Pues intentando activar tanto a los linfocitos B como a los T para luchar contra las partículas infecciosas y contra las células infectadas. Cuanto más completos sean las vacunas, pues será mejor. Cuanta más proteína o más antígeno, que es lo mismo, cuando más proteínas tengan del virus serán mejor. Las de ahora solo tienen una proteína porque era lo más fácil de hacer y corría prisa, pero luego las habrá que tengan más y esas de segunda generación es probable que sean mejores. Y además, si les quitamos todos los genes de virulencia al coronavirus y hacemos la vacuna solo con las partes buenas, pues tendremos una inmunidad plena. No estaremos ahí defendiéndonos y podremos tener mejores vacunas. En general, las vacunas son mejores que la inmunidad, inducen mejor inmunidad que la que induce la infección natural. Esto es típico de las vacunas, ya llevamos mucho tiempo haciéndolas. Y bueno, ¿qué es la inmunidad colectiva? Pues la inmunidad colectiva se logra cuando hay personas que están sanas, que están... Voy a decir una cosa antes de las vacunas, voy a volver para atrás. Las vacunas pueden mejorar la naturaleza y además la mejoran en una cosa, en la seguridad. Ya os he dicho que con la infección natural hay un peligro de un 1% de fallecer por la infección, pues las vacunas son muy seguras y además es que llevamos como 70 años ya haciendo, desde mediados del siglo pasado, haciendo vacunas con ensayos clínicos de manera moderna, cada vez son un poco más seguras, pero es que además las vacunas las observamos antes de ponerse en el mercado y siempre después de ponerse en el mercado durante mucho tiempo. Y porque las observamos durante mucho tiempo, sabemos que todas las vacunas, los efectos adversos que dan, los efectos secundarios que dan, los dan en las primeras 6 semanas, 2 meses, no más. Precisamente porque las hemos observado durante años después a las personas vacunadas, sabemos que todo ocurre en los primeros 6 meses, 2 semanas, 6 semanas, 2 meses. Y este tiempo no ha hecho falta acortarlo con estas vacunas, no ha hecho falta en absoluto, ¿eh? Las personas que se vacunaron, los primeros voluntarios ya llevan mucho más de 2 meses vacunados. Ya se está viendo la seguridad en esas personas. Se está viendo no en unos pocos cientos, sino en miles de personas, ¿eh? Y enseguida en decenas de miles. O sea que ya se sabe que las vacunas, que estas primeras vacunas que están diciendo que tienen una eficacia frente a los primeros síntomas, etcétera, ya sabemos que son seguras, que lo único que hacen es esas señales de que está prendiendo, está llamando a nuestro sistema inmunitario y le está estimulando. Por lo tanto, por ahí vamos seguros y esto es lo que nos tiene que quedar muy claro. Las vacunas son seguras y ahí no se ha acortado nada. Se seguirán observando siempre. Y si hay un efecto secundario que surge en una persona cada 1.000.000 de vacunados, pues daros cuenta que como vamos a vacunar más rápido ahora que con cualquier otra vacuna en la historia, lo vamos a saber mucho antes si hay algún riesgo. En cuanto estén vacunados 10 millones de personas en el mundo, vamos a saber si hay efectos secundarios de 1 en 1.000.000 y si la vacuna tiene problemas graves, aunque sea de 1 en 1.000.000, las vacunas se retiran, ¿eh? Y no se vuelven a poner en el mercado. O sea, que eso lo sepáis y eso ocurre. Son los medicamentos más controlados y más seguidos y con la mayor seguridad de todo. ¿Por qué? Porque nos los ponemos personas sanas, ¿no? No es lo mismo si tienes un cáncer terminal, que estás dispuesto a arriesgar más que si estás sano. Bueno, pues la inmunidad colectiva es cuando tenemos una vacuna de estas que evitan que se contagie el virus, incluso aunque te reinfectes si estás vacunado, no solo si es la infección natural. Y entonces lo que hacen es que si hay muchas personas vacunadas en la población, todos estos amarillos, y hay unos pocos en los que no ha aprendido la vacuna o que no se han podido vacunar todavía, pues si llega alguien contagioso, realmente hacen de escudo para estas personas. Sin darse cuenta, se hace de escudo, de manera que aquí hay muchos que no llegan a infectarse aunque llegue alguien contagioso. En este esquema solo se ha contagiado una persona. Es decir, que la inmunidad colectiva hace que los brotes no se extiendan entre la población. Y esto es muy importante porque de esta manera se logra no solo el beneficio para la persona, sino para el resto de la población. ¿Qué pasaba con este coronavirus? Pues que no había nada de inmunidad colectiva y de hecho sigue sin haberla.
nadie en el planeta se había enfrentado al virus, estábamos todos sanos, pero no vacunados, no teníamos nada de inmunidad y entonces se empezó a contagiar descontroladamente la infección. Hubo algunos fallecimientos y algunas personas que se recuperaron. Si no se ponen medidas, la infección se contagia a casi toda la población. Si ponemos las medidas que funcionan, cuarentena, aislamiento, diagnóstico, confinamiento parcial, intentamos no llegar a total, mascarilla, ventilación, pues no nos contagiaremos todas las personas, sino que llegaremos a una situación de podernos vacunar antes, gracias a la investigación que se va ganando tiempo. Bueno, pues esto es lo que ocurrirá. Si se dejase natural sin hacer nada, pues habría muchos muertos, ¿vale? Bueno, sabemos de las rondas que hizo el Instituto de Salud Carlos III para ver la seroprevalencia, qué cantidad de gente había superado la enfermedad, que en junio había como un 5% de inmunidad en la población, o sea, 95%, 19 de cada 20 seguíamos vulnerables, y ahora en diciembre, noviembre y diciembre están haciendo la cuarta ronda, la acaban de empezar, nos darán los resultados en diciembre. Vamos a ver qué efecto ha tenido esta oleada de verano sobre los jóvenes sobre todo, y qué efecto está teniendo estos meses de otoño con la subida de contactos, de contagios, de casos que hay, y a ver cuánta gente hay. Y mi estimación es que quizás se ha triplicado, pero todavía quedaremos un 85%. 17 de cada 20 personas todavía quedaríamos vulnerables. Pero bueno, veremos los datos. Eso es lo que yo estimo aproximadamente. Así que bueno, hay que ganar tiempo, ya lo sabéis, hay que lograr enlentecer la epidemia con todas las medidas para que no se nos muera la gente, para que no se nos sature el sistema sanitario. Hay que hacerlo con mucho más énfasis ahora en otoño-invierno, porque es más contagioso, porque estamos en interiores que tienen bastante más riesgo. Los interiores tienen como 10 veces más riesgo que hacer las cosas al aire libre, así que mucho cuidado. Imaginaros 10 veces más casos que en verano. Problemático, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado. Y bueno, mientras va llegando vacuna o si las primeras no funcionan del todo bien, como tenemos muchas en la recámara, pues tendremos alguna vacuna y ya pues en meses o a lo mejor en un poco más, pues ya iremos teniendo solución. Recordaros un poco sobre el virus, que es medianamente contagioso y se puede parar con medidas sencillas, pero es impredecible. No sabemos en qué momento uno es muy contagioso o qué brote va a ser incontrolable, y es silencioso con los asintomáticos. Todas las infecciones, como son agresiones, inducen respuesta inmunitaria enseguida, todas, aunque demos negativo en el test de anticuerpos, no os preocupéis, olvidaros de esos test de anticuerpos. Al principio hace falta un poco de inflamación para iniciar toda la respuesta de los especialistas, pero si persiste es lo que nos está causando el problema de la COVID-19 grave. Tenemos los anticuerpos que neutralizan las partículas virales infecciosas, los linfocitos citotóxicos que destruyen las fábricas de virus, las que son las células infectadas. Tenemos otra parte negativa, que es que los anticuerpos son de corta duración, pero sabemos que en cuanto nos volvemos a infectar se vuelven a hacer anticuerpos, o sea que no es tan negativo, y que podemos aprender de cómo combatimos a otros coronavirus y de qué es lo que, de que en general esta página es verde, queriendo decir que la mayor parte de las cosas de la inmunidad frente a este coronavirus son buenas, son positivas y nos está protegiendo. Y bueno, que la inmunidad colectiva se logra con las vacunas, sobre todo. Con la infección natural no se llega a lograr porque no hay tanta sincronización en que se infecte todo el mundo a la vez, es imposible, como se puede hacer con las vacunas, con grandes campañas de vacunación, como nos estamos vacunando ahora de gripe mucha gente, ¿no? Vamos, los que son de grupos de riesgo. Y bueno, recordaros que esto es una pandemia, que nadie tenía inmunidad, que lo mejor es la intervención temprana, que en Asturias, por ejemplo, tuvisteis una intervención muy temprana en la primera oleada, porque hubo confinamiento total cuando había otras comunidades autónomas que tenían muchísimos casos y que estaban ya al borde de la saturación. Vosotros tuvisteis una intervención temprana y por eso vuestra primera oleada fue tan buena. Más vale prevenir, es muy importante prevenir con las medidas de salud pública o la vacuna, y muy temprano en el tiempo. En cuanto empiezan a subir los casos hay que prevenir. Daros cuenta que tenemos que aceptar, cuando se tomen medidas tempranas, a las autoridades les cuesta mucho tomar medidas tempranas porque dicen, bueno, se me van a echar encima, no las van a aceptar, ¿para qué las voy a poner? Bueno, pues tenemos que darnos cuenta que lo temprano es mejor, y vosotros en Asturias lo habéis visto muy bien. O sea, que daros cuenta de que es mejor aceptarlas.
Y luego, lo que decía antes María, hay un punto de ética y de solidaridad en una pandemia. Hay que evitar no solo que yo me contagie, sino sobre todo que yo pueda contagiar a otras personas. Y no solo solidaridad entre personas, sino entre países. Cuando ahora se empiece a vacunar, aunque la vacuna fuese española, no sería solo para los españoles. La vamos a compartir de una manera organizada todo el mundo. Vamos a empezar vacunando a las zonas de mayor riesgo, a las personas de mayor riesgo, a los países de mayor riesgo y a los pueblos de mayor riesgo, lo que haga falta, porque las infecciones no conocen fronteras. Y esto que parece solidaridad, en el fondo también es egoísmo. Si yo controlo los sitios más peligrosos donde hay más virus, me estoy curando yo también a mí misma, porque yo no me expondré a que eso me llegue en cualquier momento. Y precisamente a la organización que se ha ocupado de esta solidaridad entre países hasta que ha empezado la pandemia, y bueno, y lo ha seguido haciendo, que es la Alianza Global para las Vacunas, que es Gavi. Le habéis dado el premio Princesa de Asturias hace muy poco, porque son los que se han preocupado de que los países con pocos recursos no paguen nada por todas las vacunas infantiles que usábamos antes de la pandemia y que seguimos usando, las clásicas de siempre. Los países con pocos recursos no paguen nada, nosotros paguemos más porque tenemos más recursos, y según van subiendo en sus recursos los países, pues van empezando a pagar un poquito. Y esto está muy organizado en todo el mundo y es de las actuaciones a nivel mundial que mejor organizadas están, que funcionan muy bien y que hay mucha solidaridad. Y esto, como digo, es un poco por egoísmo, pero son los que se han preocupado de montar el Gavi especial para el coronavirus, que se llama COVAX, y son de los que van a estar muy implicados con la Organización Mundial de la Salud, con los gobiernos, con entidades filantrópicas. Son los que van a estar muy implicados en ver que esto se reparte de una manera ética, y ya llevan mucho tiempo preparando todo esto para que podamos protegernos todo el mundo, y realmente hasta que no esté curado todo el planeta no podremos levantar las últimas barreras. Las iremos levantando gradualmente, pero no podremos respirar tranquilos. Y esto es todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Margarita, por una exposición tan clara, ¿no? Con tus propias palabras, otra vez te diré que si te has contagiado del virus de la divulgación, desde luego tienes una carga viral altísima, porque tienes una claridad para explicar los conceptos más básicos, como los conceptos de genética del virus o de lo que es la inmunidad, hasta conceptos pues, más complejos, ¿no? En qué consiste una vacuna. Muchas gracias también por todos los consejos prácticos. Consejos prácticos de qué tenemos que hacer para evitar el contacto con el virus, y qué tenemos que hacer también en lo que está más de nuestra mano, ¿no? En nuestra calidad de vida y demás. Realmente ha sido una conferencia fantástica. Bien, mientras que se me vuelcan las preguntas, porque tenemos un retraso con la plataforma siempre, voy a unir un poco una pregunta con este último comentario que has hecho precisamente de igualdad en la distribución de la vacuna entre los países, ¿no? Mi pregunta no es tanto en la distribución, sino en la legitimación de las vacunas. ¿Cuál es la correspondencia que hay entre la Agencia Europea del Medicamento y la agencia, su homólogo americano, la FDA? ¿Puede haber divergencias entre las dos y esto puede hacer que ciudadanos americanos, por ejemplo, accedan a unas vacunas mientras que nosotros no? ¿O también está de alguna forma estandarizado? No, van a distinta velocidad, pero irán probablemente o sea, todas las asiáticas, etcétera, están armonizadas, todas las del mundo. Tienen protocolos comunes y ahora están todavía más sincronizadas que nunca. Obviamente, si una compañía decide no pedirle autorización a la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento no se la puede conceder, ¿no? Primero tiene que la compañía ir a pedirlo para poder vender ese producto en Europa. Pero en cualquier caso se va pasando, se va haciendo para no hacerlo todo por duplicado. Una vez que lo ha hecho una de las dos, que son las que son más cercanas, pero también, por ejemplo, la japonesa es muy estricta en cómo lo hace, pues una vez que lo han hecho una agencia, la otra ya
tiene parte del camino recorrido. No quita que no vuelva a escrutar todo también, porque ven más personas lo ven muy bien, pero bueno, yo creo que va a tardar más la diferencia entre que se distribuyan o no se distribuyan, y por eso se está preparando ya. Hay que hacerlo con antelación, pero yo creo que eso, hombre, sí, habrá un pequeño desfase seguro, pero yo creo que eso no nos debe preocupar. De acuerdo. Ya están llegando todas las preguntas. Una de las primeras hace referencia a las diferencias entre los distintos test, los test de antígenos, los test de PCRs masivas, y por qué se hacen de forma diferencial entre las comunidades. ¿Cuál sería la mejor estrategia? Pues cuando he quitado la cámara y la he vuelto a poner. Cuando empezaron a venir los test de antígeno, al principio no se tenía experiencia con ellos nada más que en laboratorio. Y, perdón, no me he querido quitar la cámara, es que como estaba congelada, ahora volverá, me imagino. Ah, no, esto es compartir pantalla, a ver. Sí. Te escuchamos perfectamente, ¿eh? Bueno, ahí estoy otra vez. Vale. Cuando llegaron los test de antígeno al principio, que fue a primeros de septiembre, se probaron alrededor del 15 de septiembre. El Instituto de Salud Carlos III los comparó con la PCR y dijo, básicamente son iguales. Pero claro, no es lo mismo una prueba de laboratorio que usarlos de verdad en la clínica, pues que uno va con prisas o que uno todavía no lo ha aprendido o que es muchísima gente y te empiezan a dar más casos que son dudosos o cosas así. Entonces, esto pasa con todo. Siempre hay una autonomía que se atreve antes y que a lo mejor es la que primero se equivoca al hacerlo. Y bueno, pues Madrid decidió hacerlo bastante pronto y es la que va más adelantada. Y yo no sé si esa es la razón, pero yo creo que sí, que la razón de que a pesar de que tenemos menos medidas, por ejemplo, en toda la hostelería, se está controlando mucho la pandemia porque es muy rápido el diagnóstico y el saberlo muy pronto ayuda a que sea mucho más eficaz el aislamiento y la cuarentena, porque ya todos sabemos lo que es el aislamiento perfectamente. A lo mejor tienes que dudar si eran 10 días o 14 días, pero lo sabemos hacer y somos responsables. Entonces eso está siendo bueno. Pero al principio se podía dudar, ¿eh? Y todavía hay controversia, todavía hay gente que dice que si no valen para tal, que si no valen para cual, pero aunque no valiesen para tal o para cual, debo decir que la rapidez compensa todo eso. Aparte que son más baratas y por lo tanto se pueden usar para mucha más gente. La rapidez compensa eso y por eso lo está recomendando la Unión Europea. Ha habido otras comunidades que han empezado un poco más tarde, también depende de que tengas la vista y tengas en ese momento, en el momento de ir a comprar, estén ya en el mercado. Las comunidades autónomas no están comprando todas las tardes, ¿no? No bajan a la tienda de la esquina a comprar té, sino que hacen una compra masiva a lo mejor para 3 o 4 meses. Y bueno, si en el momento que le iban a comprar no estaba todavía, pues no lo pudieron comprar. Otras preguntas hacen referencia a la capacidad que tienen las vacunas para precisamente proteger sobre la multiplicación del virus, ¿no? Es decir, las vacunas, la mayor parte de ellas, pues evitan la clínica del virus, pero ¿qué se sabe de las distintas marcas, de las distintas farmacéuticas que están saliendo acerca de la capacidad de multiplicación, ¿no? Porque podemos proteger mucho a una persona, pero claro, no evitamos que sea contagiosa, ¿no? ¿Existe alguna evidencia al respecto? Pues en los ensayos en animales unas han mostrado que protegían del contagio y otras no, de la multiplicación del virus y del contagio, pero hay que preguntarse qué ocurre en las personas. Pfizer y Moderna, que son las dos primeras que nos han contado, sin enseñarnos nada, nos han contado lo buenas que son, no han dicho nada de eso. Y AstraZeneca, que ha salido hoy, ha dicho, sí, la mía protege de la transmisión del virus. Pero eso es toda la información que da. Yo hasta que no lo vea, no sé qué decirte. No sé cuánto protege, si protege mucho, en fin, hay que ver los datos. En cualquier caso, los vamos a ver los datos antes de que se empiece a vacunar, o sea que lo sabremos y sabremos cómo actuar. Y debo decir que una vacuna que previene el contagio es mejor, pero incluso ahora que sabéis que con las vacunas se ha erradicado la viruela del mundo, ¿no? Hace 40 años. La poliomielitis está a puntito de erradicarse del mundo. En todo el mundo quedan pues decenas de casos solo de poliomielitis y solo en una zona del mundo, entre Pakistán y Afganistán.
Bueno, pues ahora mismo que está a punto de erradicarse la viruela, la poliomielitis, todavía se usan 2 vacunas, una que evita la transmisión y otra que no, porque son útiles en distintos momentos de la pandemia, en distintos países para distintas poblaciones. O sea que cada vacuna, con lo que tenemos, hacemos lo mejor posible, ¿vale? Si te están trabajando contigo muchas personas, intentas que aquella que le encanta, no lo sé, hacer cosas de rutina, pues que haga las cosas de rutina, y aquella que le encanta ser creativo, que haga las cosas creativas. Pues con las vacunas igual, vamos a sacar el mejor partido de cada una de ellas. Siempre se le encuentra una utilidad. Bien, hay muchas preguntas con dudas de las vacunas, de si usted se la pondría, de si no se la pondría, y ha respondido a lo largo de la charla, ¿no? Pero sí es cierto que hay alguna pregunta que dice, ¿se están saltando pasos en la elaboración y prueba de las vacunas debido a la urgencia mundial en encontrar una solución? Es decir, bajo tu criterio, ¿se están llevando a cabo bien las fases de los ensayos clínicos o nos hemos apurado en alguna de ellas? Se están llevando bien. La seguridad no ha habido que apurarse nada, ya os lo he dicho. La seguridad se va a hacer hasta el final y se va a hacer la vigilancia como siempre, como todas. Se sigue haciendo vigilancia de las últimas vacunas que se han introducido hace ya bastantes años y se van a hacer de estas, solo que más rápido porque va a haber más número de personas vacunadas, o sea que van a ser incluso mejores en seguridad. Se ha acelerado en lo que se podía acelerar. Se ha acelerado en arriesgarnos a hacer las cosas antes de saber si funcionaban. Estamos haciendo ahora mismo un esfuerzo en España para ver cómo congelamos o cómo guardamos las vacunas en el caso de que de verdad funcionen y sean aprobadas por las agencias del medicamento, que todavía no están aprobadas. Estamos haciendo ese esfuerzo porque sería irresponsable empezar a hacerlo después de la aprobación. Perderíamos un par de meses y la de muertos que hay en un par de meses de invierno. Sería irresponsable. Estamos haciendo esfuerzos por tener ya muy claro la lista de priorización a qué personas irían antes. Estamos haciendo esfuerzos por hacer antes de tiempo, antes de que estén aprobada ninguna vacuna, saber quién va a vacunar, y se ha decidido que va a ser los mismos que han hecho la campaña de la gripe, que la hacen muy rápidamente y avisan muy bien a la gente para que se vaya a vacunar. Hemos acelerado en otra cosa que no tiene ningún riesgo para las vacunas, que es en invertir dinero en comprar las dosis antes de saber si esa vacuna va a valer para algo o si va a ser aprobada. ¿Qué quiere decir invertir dinero en comprar las dosis? ¿Quiere decir que estoy comprando la rueda de recambio del coche antes de comprarme el coche? No. Quiere decir que estoy invirtiendo dinero en que se puedan hacer estos ensayos clínicos con tantísima gente, que son muy caros, con tantísima gente muy pronto, para que la vacuna esté disponible mucho antes. Si no hubiesen invertido tanto dinero los gobiernos, esto habría ido muy lento y habríamos estado contando por qué oleada vamos, por la 17 o por la 18 antes de que llegasen las vacunas. Se ha invertido en fabricarlas en plantas de producción, en empezar a crecerlas a gran escala, en preparar estas dosis antes de saber si iban a valer en ensayos de animales. Se ha hecho antes porque habría sido irresponsable no hacerlo. Entonces, en todo eso que sí que se ha podido adelantar, se ha adelantado. Pero la eficacia se va a escrutar con todo cuidado y, por ejemplo, ahora, la evaluación va a ser más rápida, pero ¿por qué va a ser más rápida? Porque en lugar de verlo pocas personas, las van a ver de golpe muchas más. Y entonces, estando ya preparados, va a ser más rápido. Y porque además la están viendo desde el principio. Normalmente, una compañía farmacéutica hace los ensayos de laboratorio, los ensayos de animales, las fases clínicas 1, 2 y 3 en orden, y cuando lo ha acabado todo, coge un paquete tremendo de información y se la da de golpe a la agencia del medicamento. Hala, míratela de golpe y dime qué te parece. Bueno, pues ahora, según iban teniendo algo, se iba dando a las agencias del medicamento. Las agencias del medicamento lo han empezado a mirar, a lo mejor en vano, porque a lo mejor hay otra parte que falla, pero lo están mirando en vano para poder adelantar, porque sería irresponsable no hacerlo. Se está adelantando en todo lo que sería irresponsable no adelantar. Muy bien. Margarita, nos preguntan también si puede explicar en qué consisten los test de antígenos. Yo creo que la confusión es los test de antígenos de superficie del virus o de la inmunicidad. Sí, mira, el virus tiene, digamos, dos partes fundamentales. Una es el ARN, que es el material genético que lo tiene dentro, y luego son las proteínas que están por fuera, que tiene varios tipos de proteínas, y las más conocidas son las espículas, las que forman la forma de corona, ¿no? Por fuera de la partícula del virus. Pues la PCR detecta la parte de dentro, el ARN,
y el test de antígeno detecta la parte de fuera, las proteínas. Por lo tanto, están detectando el mismo bicho, la misma entidad, y por eso es por lo que son tan parecidos sus resultados, porque están detectando lo mismo. La muestra que se toma para los dos es la misma, es de la nariz o de la faringe, con el mismo isótopo que se te mete parece que hasta el cerebro y que molesta, ¿no? Pero que no hace nada. Es el mismo tipo de muestra y luego lo que pasa es que la manera de hacer el ensayo es distinto. La PCR era más convencional y la sabemos hacer muchísimos laboratorios de investigación, pero no se habían desarrollado todavía los test de antígeno y además se ha intentado que sean rápidos y por eso la tecnología es distinta. Se parecen en la tecnología a los test de anticuerpos que empezamos a usar hace 6 meses, pero no tienen nada que ver. Estos detectan el virus. Ambos, tanto la PCR como el test de antígeno, detectan lo mismo, el virus, una parte del virus o la otra, y por lo tanto te están dando la misma información. Bien, otra pregunta. ¿Están los niños protegidos por alguna de las vacunas que reciben de forma habitual? ¿Son los niños y adolescentes mayoritariamente asintomáticos por estas razones? Las razones no las sabemos todavía, no lo sabemos, es una hipótesis que la hemos lanzado todos. Yo recuerdo el 18 de marzo concretamente que dije va a ser por esto, pero vamos, después de mí y antes que yo también lo ha dicho mucha más gente, pero no se ha demostrado. No se ha demostrado, o sea que yo creo que puede que no sea. Hay que tener en cuenta que la bondad de la enfermedad o el control de la enfermedad sigue perfectamente la fortaleza de nuestro sistema inmunitario. Cuando los bebés nacen, tienen el sistema inmunitario todavía inmaduro y por eso los mamíferos tenemos la lactancia en que la madre le transfiere anticuerpos con la leche, ¿no?, al bebé, porque le tiene que ayudar a protegerse mientras su sistema inmunitario inmaduro va acabándose de formar, ¿no? Igual que la cabeza se tiene que cerrar los huesos, pues el sistema inmunitario también nace así. Pero en cuestión de unos meses o un año y medio ya está perfecto. Y precisamente los bebés más pequeñitos son los que alguna vez alguno ha tenido alguna cosilla, pero tampoco nada, muy poquito. Y luego, según va avanzando la infancia y la adolescencia, cada vez es más potente el sistema inmunitario, 20 años, 30 años, cada vez es más potente y luego ya empieza a bajar poquito a poquito. Y precisamente es a partir de los 30, 40, 50, 60, según va avanzando, que va siendo más débil el sistema inmunitario, cuando va habiendo peor control y más gravedad de la enfermedad. O sea, se podría explicar todo simplemente con la potencia de nuestro propio sistema inmunitario. Preguntas en torno a los grupos susceptibles para recibir la vacuna, ¿no? Si son los grupos de riesgo, los más vulnerables, los que realmente tienen que recibir la atención primaria, o si deberían ser, por ejemplo, los cuidadores de estos grupos de riesgo, o si deberían ser los que son más vectores de la enfermedad. ¿Cuál sería la mejor estrategia bajo su punto de vista? Sí, vectores somos todos, seamos sintomáticos o asintomáticos. El que los jóvenes haya más asintomáticos no quiere decir que sean más vectores, somos todos por el estilo, los niños también. Lo que pasa es que los niños en los colegios nos están dando una lección fantástica, están controlándolo muy bien. Y los niños y sus profesores, los colegios están funcionando muy bien, también porque desde el principio han incorporado lo de saber la transmisión por aerosoles y se han ventilado mucho, ¿no? Pero lo están haciendo fantástico, ¿no? Es más transmisor el que menos cuidados tiene. Bueno, pues se va a empezar a vacunar precisamente con los grupos de riesgo, alternándolos a la vez con los cuidadores y los sanitarios. Es decir, las dos cosas a la vez, ¿no? Los de más riesgo, los de mayor edad y con enfermedades más crónicas y alternando con los sanitarios, y en un momento dado entran ya gente como trabajadores esenciales, gente de cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, policías que han ayudado muchísimo en situaciones de emergencia total. Entonces esas personas también entrarán pronto y luego servicios esenciales también se plantea que entren antes que otras personas de su misma edad de la población. Esa es la recomendación que se hace desde los centros de control de enfermedad europeos, los de la Unión Europea. Hay otros países que tienen unas prioridades más simplistas o que ahora están planteando más simplistas, es mayores de 85, mayores de 80, mayores de 75, mayores de 70, mayores de 65, o sea que van exclusivamente por edad. Pero bueno, en Europa, o sea, en lo que se ha decidido desde Europa es que sea beneficio de los enfermos y también beneficio de los que les cuidan, porque eso ayudará a que se controle también.
dudas también acerca de los casos asintomáticos o de los casos que han tenido fenotipos clínicos o cuadros clínicos menos graves. ¿Qué se sabe de los posibles efectos secundarios o de otras cosas? Porque estamos oyendo también bastante en prensa, ¿no? De otros efectos secundarios en aquellos casos en los cuales la enfermedad no ha sido muy severa. Las secuelas, ¿verdad? Pues sí, las secuelas están ahí. Hay que lograr identificarlas todas. Está claro que están ocurriendo. Yo creo que de todas las infecciones debe haberlas. Lo que pasa es que de algunas se conocen, o sea, de otras infecciones se conocen las secuelas graves. Una secuela clásica que conocemos todos es el virus de la varicela, que salvo los niños menores de yo creo que como 10 o 15 años, todos hemos pasado la varicela de pequeña. La complicación de la varicela es el zóster. Sabéis que da como un latigazo por la espalda o por el pecho, pues ese es el virus de la varicela que décadas después da esa secuela, ¿no? Bueno, pues hay otras que dan encefalitis, algunas infecciones, vacunas no, pero infecciones sí que dan encefalitis al cabo de a lo mejor 20 años. Eso ocurre. Pero esta vez, que ha sido una infección casi tan sincronizada de tanta gente a la vez, es cuando las estamos viendo todas a la vez, nos damos cuenta de que antes no existían esas secuelas y ahora sabemos que solo las tienen las personas que han estado diagnosticadas o que tienen anticuerpos, ¿no? Que han pasado la COVID. Entonces, nos damos cuenta de que están directamente relacionadas con la infección. Pero como no son tan graves como los pacientes graves de la COVID, pues no se les está pudiendo dedicar tantísima atención. Si hubiésemos controlado de una manera mucho más temprana la oleada de otoño-invierno, pues a lo mejor sí que se podía estar estudiando más. Bueno, obviamente son más prioritarios ahora mismo otra vez los pacientes graves que están ingresados, que están hospitalizados, pero es una cosa que se está siguiendo, en particular cuando son secuelas que las llevan otros especialistas médicos, ellos las están siguiendo en detalle, intentando, primero, agrupar a todos para ver cuáles son las características concretas, diferenciarlos de otra cosa, que hay muchas secuelas, y que lo he dicho también al principio, y que no debemos olvidarlo, que son todos los problemas de conducta, es decir, el problema de la gente que tiene una depresión tremenda porque ha fallecido alguien de su familia y ha pensado que podía haber hecho algo más, la gente que tiene ansiedad, la gente que tiene miedo, la gente que tiene incertidumbre, el estrés tremendo, la gente que está trabajando muchísimo, la gente que no está trabajando en nada y está agobiada de no trabajar nada, pues todos esos síntomas que también acaban causando síntomas de verdad y dolores, pues hay que diferenciarlos y eso hay que tratarlos aparte. Y se tiene que perder un poco el estigma que tienen, que parece que son enfermedades mentales, pero que no lo son, que es como cuando te falta la insulina para la diabetes, que si te tomas algo, pues lograrás suplir lo que le falta a tu organismo, que te lo receten, que te lo diagnostiquen bien, pero es que eso también no es una secuela del virus de por sí, pero es un problema de la pandemia que hay que controlarlo. Sobre todo la gente que tiene miedo a ir al médico y que está empeorando sus otras enfermedades. Por favor, id al médico y no abandonéis las otras enfermedades. Bueno, la última pregunta, aunque en realidad son dos, está asociada con la variedad de vacunas que estamos teniendo y las que tendremos de semana en semana, de meses en meses, ¿no? Todavía hoy hemos tenido noticias pues, de la eficacia de la vacuna de Oxford añadida a las otras dos que ya teníamos, ¿no? Entonces, las preguntas van dirigidas a cuál es su ranking en las que tenemos actualmente, ¿existe alguna mejor que otra? O también cuál es el estado de las vacunas en España, en los laboratorios de España. Pues yo un ranking, yo como Santo Tomás, hasta que no lo vea, no diré nada. A ver, ha causado mucha sorpresa y mucha alegría que vacunas que nunca se habían probado, como las de ARN, que resulte que están funcionando. Se han empezado a hacer, aunque no se hayan probado nunca, porque son muy rápidas de fabricar y por eso han salido las primeras, claro, esa era la razón. Pero que parece que ya funcionan, que no solo entrenan a nuestro sistema inmunitario, sino que además ese entrenamiento les está valiendo para hacer ya un trabajillo, que es curar de los síntomas leves y probablemente nos muestren dentro de muy poco que también pueden curar algo más que solo eso. Pues eso ya ha sido una sorpresa y entonces se ve con mucha satisfacción. Pero habrá que verlas. De adenovirus llevan también mucho tiempo en ensayos clínicos, se tiene mucha experiencia con ellas
y no han funcionado porque se les había puesto retos muy difíciles como el SIDA, que ya he dicho que varía muchísimo, el virus de la inmunodeficiencia humana, o la malaria, que es un parásito muy, muy complejo y muy difícil, ¿no? Pero esas llevan tiempo y son bastante potentes en inducir inmunidad, o sea que a lo mejor esas también van bien. Y las de virus inactivado son clásicas, hay varias de virus inactivado. Una de las que se está empleando para acabar de erradicar la polio es con virus inactivado, hay varias chinas de ese tipo. Las de adenovirus es la de Oxford y las rusas también. Y luego, bueno, hay muchos más tipos distintos. Las hay de ADN, que son un poco más lentas que las de ARN, pero que tienen una ventaja fantástica y es que se pueden almacenar a temperatura ambiente. Es que cada una va a tener sus ventajas, ¿eh? Cada una va a tener su aplicación. A lo mejor para sitios muy remotos o que lo tengas que mandar en un dron, pues chica, a lo mejor merece la pena una que no sea tan potente, pero que llegue. Porque si mandas una que es muy inestable y se te derrite y se te estropea del todo, no vale para nada. Pues a lo mejor para cada sitio hay que utilizar la más adecuada. Habrá que verlas cómo funcionan con fuego real, con la infección natural. En España vamos más retrasados porque la investigación no la hemos cuidado lo que la debíamos de cuidar y la industria más tecnológica no la hemos cuidado lo que la teníamos que cuidar y no teníamos ninguna fábrica de vacunas humanas en España. Y bueno, sí que había de veterinarias y entonces sí que se ha hecho el esfuerzo entre las fábricas y la administración para apoyarlas y ellas para hacer el esfuerzo de reconvertirse. Y ahora ya se están produciendo vacunas de las españolas, se están produciendo en España. Que eso es importante porque si hay algún momento en que se cierran fronteras y hay problemas de suministro, no es que nos queramos volver absolutamente locales y aislados, ¿no? Frente a la globalización total ahora, el aislamiento total, pero puede ser práctico tener los suministros aquí cerca. Y vamos más despacio, pero todas están tirando para adelante. Recordar que de los 200 candidatos a vacunas que hay en el mundo, no se han echado para atrás todavía. Es decir, nadie ha dicho, ya está todo solucionado, yo ya no tengo ninguna posibilidad, ya no voy a seguir desarrollando porque ya no voy a curar a nadie. Que va, siguen todas para adelante, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque todavía no tenemos la vacuna que sea la solución definitiva, o las 3 o 4 vacunas que a lo mejor necesitamos, o 6 u 8, para distintas situaciones y por todo el mundo y que tengan distintos problemas de fabricación. Habrá que ver cuando se tengan que hacer grandes producciones, hay algunas que son más sencillas de fabricar que otras o tienen más incidencias o no. Las españolas van bien, o sea, yo conozco sobre todo las del CSIC, van muy bien, no han tenido incidencias, están funcionando ya en ensayos de animales, se tienen lotes clínicos ya fabricados con calidad clínica, que no es nada fácil hacerlos, y ya se tienen los ensayos clínicos planeados y se van a empezar ahora, creo que después de Navidades, o sea que van siguiendo y ha sido más rápido que nunca en la historia de España también. Y eso porque ha habido muchísima gente con una visión clara de cuál era el reto y hacia dónde ir, ¿no? Y creo que lo has dicho al principio un poco, en investigación, esta sensación de colaborar todo el mundo, de colaborar a nivel global, de colaborar a nivel local, de colaborar con gente de otras especialidades ha sido muy positiva, pero no solo en investigación. O sea, nosotros tenemos en el CSIC la plataforma de salud global, que tenemos desde gente de ética, de filosofía, de humanidades, de ingenierías, de química como yo, pero también de química médica, de matemáticas, que hacen modelos matemáticos, físicos, hay de todo, ¿no? Pues estamos colaborando con gente que antes nunca habríamos colaborado y está funcionando muy bien y es una labor, la verdad es que muy enriquecedora, porque además te atreves a hacerle las preguntas más ingenuas a otra persona porque sabes que en su especialidad te lo contestará bien y lo entenderá y tendrá la paciencia de contártelo, ¿no? Igual que la tienes tú. Pero también en muchos sectores de la sociedad la gente se ha puesto a preocuparse, ¿no? Y lo decías tú, ¿no? También desde el punto de vista jurídico hay muchísimas cosas que hay que resolver, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchos sectores que se han puesto con un objetivo bien claro, enfrentar esta pandemia, y la colaboración de distintos sectores también está resultando muy enriquecedora. Y yo creo que eso es muy bueno y que, aunque solo sea ese entrenamiento para el futuro, para futuros retos de salud que afecten de tal manera como esta a la economía y a nuestras vidas diarias, es muy importante haberlo hecho, ¿eh? Es muy importante. O sea que yo creo que eso nos va a quedar y ese es un legado que nos queda en cualquier caso. No va a ser como la epidemia de gripe del 18,
que la humanidad la vivió como un fracaso, porque realmente no se pudo controlar nada, porque además está en mitad de la Primera Guerra Mundial, y entonces ¿cómo convencías a la gente de difundir que había gripe? Ningún país en guerra quería reconocer que tenía muchísimas bajas por la gripe. Por eso se llamó la gripe española, porque nosotros éramos neutrales y éramos los únicos que lo contábamos, pero vamos, no porque tuviésemos más que nadie. Pero aquello se vivió como un fracaso de la humanidad, y enseguida, en cuanto acabó, se olvidó y felices 20. Y no se sacó ningún legado de aquello. Entonces yo espero que no lo vamos a vivir así, sino al contrario, vamos a aprender mucho y vamos a echar para adelante. Sí, está claro que después de esta primera urgencia que hemos tenido más científica, que ha exigido la organización y que ha sacado a luz pues el gran potencial que hay en España en ciencia, ¿no? La capacidad que han tenido los equipos españoles para reaccionar ante el primer paso de la investigación. Pero ahora es cierto que yo creo que nos movemos en un segundo plano de urgencia, que es la organización y la distribución precisamente de todos estos conocimientos, ¿no? Ahora es hora de poner más actores en esta película. Margarita, de verdad, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Ha sido un auténtico lujo. Has explicado con una claridad tremenda y espero que los mensajes realmente hayan calado como deben de calar y que tomemos conciencia de que esto es una tarea de todos. Gracias. No se pueden hacer aplausos de 200 personas aquí. El más caluroso aplauso de todos nosotros. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Y muchas gracias por seguir organizando la Semana de la Ciencia, que la verdad es que se disfruta mucho con la ciencia también, ¿eh? O sea, aprender a disfrutar la ciencia y a no tenerle miedo y a saberle hincar el diente, pues es también muy bonito. A mí me gusta mucho que me cuenten de otros campos, claro, porque se disfruta. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, por esta clase magistral. Muchas gracias también, María, por todo el trabajo de coordinación que has hecho a lo largo de la ponencia. Y también agradecer a todos los asistentes y las preguntas que nos enviaron. Esto es todo para este primer capítulo del ciclo de conferencias de la 18ª Semana de la Ciencia del Luarca. Esta ponencia pues, está grabada, estará colgada en la web municipal, valdes.es, para cualquiera que lo quiera consultar más adelante, para revisar de nuevo la ponencia, para verla si no ha tenido oportunidad de seguirla en directo. Y en esa misma web municipal, valdes.es, está en la opción de registrarse para el resto de conferencias que tenemos a lo largo de esta semana. La próxima, mañana martes, a las 7 de la tarde, son las mujeres embarazadas, un grupo de riesgo para la COVID-19, a cargo de la doctora Clara Menéndez. Así que bueno, esperamos que este público que tenemos en el día de hoy pues tenga interés para registrarse en la de mañana y nos podamos ver todos a partir de las 7. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos. Mucho éxito en el resto de la semana. Gracias. Hasta luego. Cuidaros todos. Igual.